En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. ¿Quién podría pensar que esta gente no iba a encontrar una solución para Gaza? O sea, ¿quién podría pensarlo? Dicen que no tenían suministro de algunas cosas. Empiezo a pensar que sí que había suministros de algunas cosas en esos barcos. Dios bendito. Bueno, últimas noticias, actualízanoslo. En nada vamos a conectar con Carmelo Jordá, que está siguiendo qué es lo que está pasando, porque ya hay movimientos de la Armada israelí. A la Armada israelí no le escuchará este tipo de cánticos. No, esto es propio de esta gente, de la flotilla basurilla, que se siente muy respaldada porque resulta que el gobierno de España... Bueno, luego vamos a dar más detalles, antes ya he contado algunos en el editorial. Se siente muy respaldada por sus conexiones con Hamas, que es un grupo terrorista, y se siente muy respaldada porque el gobierno de España, con esas conexiones con Hamas, ha decidido insultar al ejército español, insultar a la Armada, insultar a los responsables o a los mandos o a la marinería del buque Furor y enviarlo allí a hacer el ridículo más espantoso. Bueno, la última hora es la que les comentábamos hace unos minutos. Israel ha rodeado la flotilla y luego, bueno, lo que cuentan, como yo digo, el corresponsal del País, que está a bordo de una de esas embarcaciones, es que los activistas estarían tirando los móviles al agua antes de ser interceptados. Claro, la pregunta es, ¿por qué tiras el móvil al agua? A lo mejor porque tienes rastro, alguna llamada con alguien pues que, no como lo sé, te lo coja Israel, resulta que es un poquito sospechoso de ser algo que empieza por terro y acaba por rista. También te digo que eso lo que está haciendo es precisamente que perdamos la señal en directo de la mayoría de las embarcaciones, con lo cual, pues no, a lo mejor no hay, salvo que el ejército israelí disponga luego de imágenes, pues una idea clara de lo que está pasando en ese momento. Lo digo porque... Lo que sí que sabemos ya es que eso de las bombas que hay, como era, tiré, las bombas que vienen, pues las bombas que vienen no hay ninguna bomba, Israel los está rodeando, les está diciendo, os vais de aquí porque estáis a punto de entrar en aguas territoriales israelí, claro, que os larguéis, nadie os va a hacer nada, pero dejad de hacer el ridículo, el patético y el payaso. Pero es que fíjate lo curioso, porque ahora mismo lo que sabemos es que Israel les ha rodeado, pero no tenemos más noticias. O sea, ustedes pueden mirar, no hay más noticias, ¿no? Bueno, pues como yo decía, hace ya un buen rato, mientras estábamos aquí resumiendo las principales noticias del día, nos llegaba un comunicado de Sumar. En ese comunicado, los miembros de Sumar deben tener poderes y saben lo que va a pasar, porque ese comunicado empieza exigiendo la liberación inmediata de los tripulantes detenidos. Todavía no había ninguno detenido. Muy bien. La garantía... Igual estaba embargada. Teresa Gómez, bienvenida. La garantía de su integridad y el retorno seguro a sus países. Y además, dice, reclaman al Gobierno de España actuar con firmeza y pedir a la Fiscalía una investigación sobre los ataques. ¿A qué Fiscalía? Álvaro García Ortiz, porque lo hace inmediatamente. Se planta en la flotilla basurilla, pero vamos, en 15 minutos. Pero dice una investigación sobre los ataques que ellos ya dan por hecho que se han producido ya. Hombre, los demás tenemos burofax y estos tienen bulofax. Es una nueva técnica. Teresa Gómez, bienvenida. ¿Qué tal? Muy y Juan buenas. Pablo Polvorinos, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, feliz Navidad a todos. Y a la flotilla, ¿no? También. Lo dice porque en Venezuela ya es Navidad, ¿no? Es que ya es Venezuela, claro, ha decretado Nicolás Maduro. Dados los estrechos vínculos que tenemos con aquel país, pues yo creo que lo mejor es empezar así, ¿no? Delcy Rodríguez les va a regalar más petróleo porque pues es Navidad. No lo sé, pero hay que empezar así porque ya lo ha dicho Nicolás Maduro. ¿Qué os parece el espectáculo dantesco que estamos dando? O sea, bendito sea Dios, que me imagino que ha debido haber presiones internacionales y les habrán dicho a los responsables del gobierno español, ni se os ocurra entrar en nada parecido a aguas territoriales israelíes. Ni se os ocurra. ¿Te veo una cara, Sandra Bueno, León? porque es que estoy viendo la señal en directo de alguno de esos barcos y están jugando, es que no sé cómo se dice esto. Están jugando a lo de la pantalla. Es que no sé explicarlo, pero a lo que jugábamos en el cole cuando éramos pequeños, de las manos así sí. y tal. Pues se les ve con un estrés por la matanza que están teniendo en estos momentos de mucho cuidado. No, esto, bueno, ¿hay esto alguna es cosa un poco más? Bueno, antes hemos contado en el editorial la parte no infantil. La parte externa, efectivamente, es la infantilada propia de esta gente que en vez de tomarse en serio lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando con los asesinatos en Israel, lo que está pasando con un grupo terrorista llamado Hamas, en vez de tomárselo en serio, juega. Porque se dedica a jugar. Porque cuando eres una persona subvencionada, cuando te lo ponen todo muy fácil para que hagas el imbécil, acabas haciendo este tipo de ridiculeces. Ahora, por detrás de esta mascarada infantiloide, patética e inmadura de narices, hay un entramado que se lo vamos a repetir luego, yo ya lo he contado en parte en el editorial, donde hay conexiones clarísimas con Hamas.
Entonces vamos a dejarnos de historias porque esta gente en esta flotilla tenía una misión. Y la misión era provocar un incidente internacional. De momento, como Israel sabe lo que tiene que hacer, evidentemente lo que está haciendo es rodearles, no hacerles nada, sacarlos de la zona y se acabó. Que por cierto, era el mismo o las mismas órdenes con las que iba el barco de Giorgia Meloni, la fragata militar de Giorgia Meloni, que no nuestro barco, que hemos conocido la puntualización de que no podía entrar en aguas israelíes hoy. La hemos conocido hoy, con lo cual está bien que hayamos tenido un buque de guerra dando vueltas por el Mediterráneo sin saber exactamente qué demonios tenía que hacer. Teresa. Totalmente. Y de hecho cuando Ana Alcalde, que es la conocida como Barbigaza, que es la portavoz de esta gente... Es la que está en los jueguecitos. Yo creo que es la que está en lo de la calle. Bueno, jugábamos a lo de en la calle, 24 tropos, a eso están jugando. Es alucinante. Se negaba a decir que jamás era un grupo terrorista y llegó a decir en público que era un partido político. ¿Un partido político? Jamás. Sí, un partido político donde no hay partidos políticos. Está bien. Me cuadra bastante que ahora estén tirando esos teléfonos móviles porque, como bien dice, igual, rastreando esos teléfonos móviles y haciendo un volcado podemos ver una conexión que nos puedan llevar mucho más a cómo se ha financiado realmente esta flotilla. Nosotros antes, y yo en concreto en el editorial he hablado con nombres y apellidos de Tiago Ávila, que fue una persona que fue invitada al funeral de los líderes terroristas de Hezbolá, y esta es nada más y nada menos que el número 2 de la flotilla. He hablado de documentos que ha encontrado en Gaza el ejército israelí y que los ha hecho públicos, donde se ve una conexión directa de lo que se denomina la Conferencia Popular para los Palestinos en el extranjero, PCPA, que es una ramificación de Hamás, y que tendría 2 personas directamente relacionadas. Una de ellas hasta el punto de que tendría una empresa propietaria de buena parte de los barcos de la flotilla, hasta ese nivel. Incluso, Carlos, los 3 millones de euros que supuestamente han recaudado a través de subvenciones y demás, de donaciones y demás, es un método, y yo hoy hablaba con una persona de blanqueo de capitales y me decía, ¿no te acuerdas del método que utilizaba Podemos para financiar determinadas campañas políticas de supuestas donaciones? Pues si ahora mismo nos ponemos a rastrear uno por uno quiénes son esas personas que han dado supuestamente 100 euros, 200 euros, 300 euros para hasta llegar a hasta llegar a la cifra de esos 3 millones de euros, pues habría que ver de dónde proviene ese dinero, porque estoy convencida de que seguramente no sea un dinero del todo legal, ¿no? Cuando pitufeas el dinero, lo partes para que sea mucho más difícil de rastrear. Totalmente. Si no se hace una aportación de 20.000, de 30.000, de 40.000 euros. Eso es. Y habría que ver uno por uno si realmente han realizado ellos personalmente esas supuestas donaciones. Juan Pablo, déjame que conecte, ahora te doy la palabra, pero déjame que conecte con Carmelo Jordá. Carmelo, minuto y resultado. ¿Qué pasa con la flotilla? ¿Qué están haciendo los barcos de la Armada israelí? Yo creo que a estas horas vamos empatados, Carlos. ¿Empatados a qué? Llevo buena parte de la tarde siguiendo esto. Ha sido casi todo el día un reality muy aburrido. Simplemente unas imágenes ahí de cómo avanzaban, la verdad es que muy despacio, al menos es la sensación que yo tenía, con una bandera independentista catalana en uno de los barcos, así como detalle... En aguas internacionales han encontrado las aguas territoriales de la República Catalana. Es que hoy es uno. Efectivamente, claro. Hay detalle curioso. Y ahora las imágenes, claro, al acercarse los bancos israelíes han cambiado, ahora no están en el exterior del barco tomando el sol como estaban antes. Y de hecho ahora, por lo que veo, se acaba de caer... No, se recupera otra vez la imagen. Pues eso, están dentro de los barcos o en las cubiertas, pero ya con los chalecos salvavidas. Carmelo, hace unos minutos, me imagino que hace un poco más, a lo largo del día han estado tomando el sol. El estrés por la amenaza israelí les ha llevado a tomar el sol. Sí, les veías tranquilamente en las cubiertas. Su última voluntad. Paseándose alguno, en fin, una cosa, ya digo, como muy... No se veía mucho peligro. Y nada, de los últimos minutos, lo que más me ha llamado la atención, hay 3 detalles. Uno, que lo ha contado Sandra, cuando estaban ahí jugando a las manitas, que me ha parecido fantástico, porque realmente es lo que nos da la idea exactamente del tipo de gente que está haciendo esto. El detalle, por supuesto, de los móviles, que a mí me ha recordado al fiscal general del Estado, no he podido evitarlo, que cuando ya alguien me habla de... Lo de tirar los móviles por la borda. Luego te voy a hacer una pregunta seria sobre este tema,
Y luego lo último, también, si me permites ya un último toque de humor, como el corresponsal del País contaba que un barco está siendo rodeado por otro barco. ¿Ah, sí? ¿Y eso cómo se hace? Pues mira, oye, no lo sé, pero un barco militar israelí se aproxima, dice, el barco Owaila a punto de ser rodeado, y lo está haciendo un barco militar israelí. No sé, es que, Carlos, yo sé que esto es un tema serio, y bueno, de hecho hemos informado mucho sobre ello, pero es que al final todo el aspecto de charlotada que lo rodea es tan grande que uno no puede evitar, yo qué sé, pues eso, empezar un poco a verlo y que te entre a mí mientras la risa, de verdad. No, si yo te voy a confesar uno de mis odios más íntimos. Si hay una capa que no soporto de población son los pijoflautas. O sea, lo siento mucho, pero es que no los soporto. No los soporto. O sea, el sufrimiento, la pobreza son cosas muy serias como para que juegues a este tipo de revolucionario de salón subvencionado. No aguanto a los pijoflautas. Ahora, dicho eso, te pregunto una cosa ya más seria. Esto de tirar por la borda los móviles, lo digo porque la información, que luego la vamos a dar más detallada, pero he dado yo una parte en el editorial, tú has estado escribiendo sobre ello. Las conexiones de la flotilla con Hamás han aparecido o han empezado a aparecer ya documentadas en determinados informes, en determinados dossiers que está lanzando ya, porque ha encontrado documentos en la zona de Gaza el gobierno de Israel que avalan un control de la flotilla por parte de Hamás. ¿Esto puede tener algo que ver, el hecho de tirar los móviles para que no se encuentre el rastro, conversaciones, WhatsApps? Mira, Carlos, a mí, como te decía, esto me recuerda a lo del fiscal general. Cuando tú borras todos los datos de tu móvil en una causa judicial, ¿por qué es? Porque esos datos te incriminan. No hay otra explicación. Cuando tú ya no los borras, sino que tiras los móviles al mar, ¿qué explicación puede haber? Pues efectivamente que en esos móviles hay cosas que te incriminan. Órdenes, hay cosas quizás, que te destapan. Orientaciones, pues, mensajes. Puede ser orientaciones, puede ser. Yo creo que órdenes no, porque todo esto estaba muy claro que iba a acabar como está acabando. No había más historias, es decir, no podían hacer otra cosa. Era simplemente una movida de propaganda para que llegase una noche y les pasase lo que les va a pasar, que es que va a llegar el ejército israelí, les va a coger, les va a llevar a un puerto de Israel y allí les pondrán en aviones y se volverán para casa. De momento, y no hay más. De momento, es que hemos escuchado antes los cánticos de ellos, que por lo visto han pasado de tomar el sol y las manitas a hacerse unos cánticos que si las bombas caen. Sí. ¿Ha caído alguna bomba? No hay bombas, no hay nada que se le parezca, lo único que hay es bastante oscuridad. Algunos de los barcos, de repente en alguna de las imágenes, ves que hay luces en el exterior que no sabes muy bien a qué se refieren, pero no va a pasar nada. A ver, esta no es la primera flotilla, que ha sido, desde luego, una de las que más propaganda ha tenido, pero esto viene pasando desde hace bastantes años. Y Israel ya sabe cómo gestionarlo y hacen, pues eso, lo que tienen que hacer, que es interceptarlo, llevar a todos estos mamarrachos a un puerto israelí y desde allí, pues devolverles a casa, que es de donde no tendrían que haber salido, al menos para hacer estas mamarrachadas. Bueno, pues quédate ahí, por favor, Carmelo, y vamos a ir conectando, dependiendo de cómo evolucione, el tema de si efectivamente les rodean por más de un barco, porque es complicado rodear un barco con un barco, es complicado. Hasta en la terminología progre es muy complicado rodear un barco con un barco. Entonces, iremos viendo qué es lo que pasa, si se los llevan efectivamente a un puerto israelí, si los intentan derivar a Chipre. Nos vas contando, Carmelo. Muchísimas gracias, Carmelo. Nada, gracias a vosotros, un abrazo. Sandra, muy rápido. Tenemos mensaje del Ministerio de Exteriores israelí que dice así: la Armada israelí se ha puesto en contacto con la flotilla Hamas Sumud, se refiere así al barco Hamas Sumud, y les ha pedido que cambien de rumbo. Israel ha informado a la flotilla de que se está acercando a una zona de combate activa y violando, dice el Ministerio de Exteriores, un bloqueo naval legítimo. Y cuenta el corresponsal del País que Israel ha interceptado ya 2 barcos. Por un lado, el Alma, que es el que encabezaba la misión y en el que viajaba la dirección, y el otro es el Sirius, donde viajaba precisamente Ada Colau. Juan Pablo. Bueno, es que tienen que ser muy conscientes estos 40 o 50 barcos, este medio centenar de embarcaciones de la Flotilla de la Libertad, de que se están acercando a uno de los puntos más calientes del planeta, como es Oriente Medio. En una situación de máxima tensión en la que evidentemente Israel va a hacer todo lo que pueda por evitar que puedan acercarse, imaginaos en un escenario de guerra como el que hay ahora mismo en la Franja de Gaza, entrando un barco, desembarcando, no se sabe exactamente qué, sin ningún tipo de control de aduanas. Evidentemente, bajo el auspicio de Hamás, evidentemente, pues hay todo tipo de motivos para sospechar. Desde el año 2008,
en que lo consiguieron 2 embarcaciones del Líbano, no ha conseguido entrar ninguna de las embarcaciones de flotillas de la Libertad, y han sido varias, como decía Carmelo, en Gaza. No lo ha conseguido ninguna, porque en el año 2010 Israel lo que hizo fue endurecer muchísimo el flujo de embarcaciones que pretendían entrar con la excusa de dar ayuda humanitaria o cobertura a la población de Gaza. Y en este sentido conviene recordar lo que sucedió en el año 2010. Conviene recordar, y que lo deberían tener muy presentes esta noche, los miembros de la Flotilla de la Libertad de todas las embarcaciones, lo que sucedió con el Mavi Marmara en el año 2010. Es decir, que cuando estaban descendiendo desde helicópteros soldados israelíes, los recibieron con palos y barras de hierro y empezaron a agredirlos a los soldados israelíes. Claro, los soldados israelíes están acostumbrados a escenarios de guerra y no se suelen tomar estas cosas con la tranquilidad que lo haría, por ejemplo, la policía española, que para sacar la pistola tiene serias dificultades. Los israelíes son un poco más expeditivos. Hubo 10 muertos y 60 heridos. 10 muertos del Mavi Marmara. En este sentido, es de esperar que este antecedente lo tengan muy en cuenta, como lo está teniendo también en cuenta la presidenta italiana, la primera ministra Giorgia Meloni, que ha declarado que lo que están haciendo estos miembros de la flotilla es provocar que han ido allí a absolutamente nada, que sabían que no les iban a dejar entrar y que ahora estamos en el momento más caliente y en máxima tensión, porque lo que buscan es un enfrentamiento que yo creo que no se va a producir y que espero, de verdad espero, que no se produzca, porque Israel ahora mismo no está para muchas diplomacias, que digamos. Leo literalmente, ya les hemos contado antes, que hay un periodista del diario El País que está dentro de uno de los barcos, el Captain Nikos, y leo literalmente lo que han escrito sobre, entiendo que lo ha debido mandar él. Los integrantes del barco en el que viaja El País, Captain Nikos, han tirado ya al mar sus teléfonos móviles ante la inminente llegada de los buques israelíes para interceptar esa embarcación. ¿Por qué? Y, o sea, a ver, no sé, la persona que ha escrito esto... ¿Y el periodista del País también lo ha tirado? No lo sé, dicen los integrantes del barco, digo que no. y supuestamente está ahí, no lo sé qué han hecho, pero no sé, no estaría de más que nos den una explicación. O sea, te va a interceptar un barco que lo que te está diciendo es que te vayas de ahí y tú tiras el móvil. Exactamente, ¿qué explicación lógica tiene eso, a menos que quieras ocultar información? Pero ¿qué interpretación tiene esto? O sea, solamente puede tener una, que saben perfectamente que llevaban determinadas consignas, determinados mensajes en los móviles, pero ¿qué es esto? O sea, es que no se molestan ni en dar una explicación medianamente verosímil, haber montado una especie de coartada. Bueno, amén de todo eso. Detallan la posición de Moncloa. Dicen, habrían tirado ya los teléfonos, la señal en directo la mayoría de los barcos se habría perdido, alrededor de las 19 horas los integrantes de la misión han informado que una veintena de barcos militares se acercaban y, según fuentes de la Moncloa, un barco español, que es el Furor, está preparado para realizar operaciones de rescate, pero la embarcación española no ha entrado en la zona de exclusión, alegando que de hacerlo pondría en riesgo la integridad física de su tripulación. Naturalmente. Claro, entonces, es que el gobierno de España sabe perfectamente y no quiere ningún tipo de problema, porque esto ya va mucho más allá de los incidentes de la Vuelta Ciclista a España, etcétera. Esto ya va más allá de una escalada retórica. Esto es penetrar en aguas donde hay buques israelíes en una operación, en un escenario de guerra, y entra en una situación de máximo peligro. Por eso insisto, Giorgia Meloni lo que le ha dicho a las 2 fragatas que había enviado es daros la vuelta inmediatamente, porque no queremos ningún tipo de problema. Ya, pero entonces porque el gobierno... entiendo perfectamente que le diga para pararlo, ¿no? Pero efectivamente, ¿cuál es el objetivo de enviarlo? Gastar dinero público para hacer el paripé y crear este escándalo y que se esté hablando de esto, que realmente es lo que están consiguiendo, en lugar de hablarse, por ejemplo, de otros asuntos como es tema de corrupción. O sea, es cierto que al final el gobierno está jugando un papel muy... bueno, pues está llevando como una bomba de humo para que no se hable realmente de los temas de corrupción, porque obviamente sabe que España, que un buque de la Hermandad no puede intervenir, ¿no? Claro. Entonces, si queréis podemos ver cómo ha virado un poco el mensaje del gobierno en este sentido. Sí, déjame decir más que quede, porque hay diferentes versiones. Es verdad que El Mundo está tirando de una corresponsal en Estambul, pero bueno, digo yo que tendrá sus vías de información. El Mundo está hablando de una decena de barcos del ejército israelí, cuando desde el diario El País se hablaba de una veintena, literalmente. Es que esa es la información que dan los activistas. O sea, lo de la veintena viene de los activistas. Y claro, hay que recordar que el corresponsal del País está con ellos, forma parte de esa flotilla. No con sabemos lo cual, si ha tirado el móvil o no. Claro, y si se comunica por paloma mensajera. Tenemos dudas en estos momentos. Bueno, decía Teresa antes que, bueno, pues que si algo queda claro con este asunto es que el gobierno está jugando desde el primer momento con este tema, tanto porque lo utiliza para tapar, y lo decías tú, Teresa, la corrupción como otros escándalos cuando le conviene, como
por estar jugando a la ambigüedad con el órdago que está lanzando o que ha lanzado Israel, ¿no? La semana pasada Pedro Sánchez anunciaba el envío de ese buque de la Armada para ayudar a la flotilla y evitaba dejar claro hasta dónde iba a llegar ese buque, que hay que recordar, y lo hemos venido contando todos estos días, que no tiene ninguna autorización del Parlamento. Bueno, pues esto era lo que decía entonces Félix Bolaños. Esa flotilla lleva ciudadanos españoles. Y como lleva ciudadanos españoles, nosotros vamos a darles la asistencia consular que necesiten, si es que es precisa, y también, por supuesto, con ese buque que el Gobierno de España ha enviado, también, en su caso, a llevar a cabo no solo la escolta de la flotilla, sino también el salvamento y el rescate. Claro, si se lleva a cabo el salvamento y el rescate, se entiende que les va a acompañar hasta donde lleguen, ¿no? ¿O le vas a salvar a distancia? Tendrá que ser donde necesiten el salvamento y el rescate. Claro. Y eso no podía ser en aguas internacionales. Eso no podía ser, pero como digo, han jugado con la ambigüedad hasta que hoy, cuando ya la entrada en aguas israelíes era inminente, Óscar López era tajante. Pero el Gobierno de España no va a meter el barco en esas aguas. Y en política hay que ver un escenario y el otro. Y yo le digo, ¿cuál sería el otro? ¿Cuál sería si el Gobierno de España mete el barco en esas aguas? Y eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Claro, y entonces, ¿para qué lo han enviado? O sea, aparte de para insultar a la Armada, aparte para denigrar a España, aparte de para intentar provocar un incidente internacional, aparte de para ocupar portadas, aparte de para tapar los informes de la UCO con los mails de Begoña Gómez, etcétera, de todo eso, aparte de todo eso, ¿para qué lo han enviado? ¿Para qué han enviado un recurso militar que, repito, no se envió, y evidentemente no era cuestión de enviar un barco, pero sí recursos militares, sí del ejército, por ejemplo, a las inundaciones de Valencia? Ahí el que quiera ayuda, que la pida, que yo estoy bien. Todo el mundo tranquilo, que el presidente del gobierno estaba bien. Por cierto, se pedía ayuda. De hecho, lo pedían los propios militares y no se envió hasta 2 o 3 semanas después. La UME iba con cuentagotas. Luego se amplió un poco. El ejército al completo, llegamos a escuchar que es que no estaba para eso. Y sí que está para escoltar a la flotilla basurilla. Yo creo, Carlos, estoy muy de acuerdo con eso que dices, pero a mí se me ocurren otras embarcaciones donde viajan ciudadanos españoles y tienen enormes problemas, como son los guardias civiles que están operando en el estrecho de Gibraltar. Y ellos, cuando tú hablas con ellos, y sé de lo que hablo porque he hablado con algunos de ellos este verano, lo que te cuentan es que están solos, que tienen más tecnología los narcotraficantes que ellos, que tienen embarcaciones más rápidas y tecnológicamente más avanzadas, que no tienen ellos ninguna capacidad para poder hacerles frente, y yo, hasta el día de hoy, no he visto que se mande al buque Furor ni a ningún otro de la Armada para apoyar a los guardias civiles que están operando ahí y trabajando contra el narco y defendiéndonos del narco que opera desde el Cabo de San Vicente hasta la punta de Tarifa. Y, hombre, creo que la voluntad del Gobierno de España se expresa a través de hechos, no solamente de palabras. Y en este sentido creo que es verdad. Si quieren ayuda en Valencia, que la pidan. Si aquí quieren en el estrecho de Gibraltar ayuda, que la pidan. Pero estos del Global Submundo han pedido ningún tipo de ayuda y sin embargo se la han ofrecido. ¿Cuál es el interés político que tiene el presidente Pedro Sánchez en todo esto? ¿Y cuáles son las conexiones? Nos vamos a ir a publicidad, vamos a volver, vamos a hablar con Rosa Reigía, es responsable de Relaciones Institucionales y Políticas de ACOM. ACOM es Acción y Comunicación de Oriente Medio, es un grupo que está activamente dando información de lo que está pasando de verdad en Israel y de verdad en la Franja de Gaza. Y vamos a hablar con ella de las conexiones que han aparecido en documentación que ya ha puesto en circulación el gobierno israelí porque se ha incautado de ella en la Franja de Gaza. Y es documentación que apunta directamente a que la flotilla tiene al menos una parte de control de Hamás. De hecho, lo decía Sandra León hace un momento, en los comunicados del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel se refieren ya a la flotilla como la flotilla Hamás. Hamás Humud, sí. Efectivamente. Vamos a publicidad y volvemos ya. Yo lo que he trasladado desde el primer minuto siempre al gobierno de Israel es que lógicamente los nacionales van a contar con toda la protección diplomática como no puede ser de otra manera. No representan un peligro ni una amenaza para Israel y por tanto espero que Israel pues no represente tampoco, no provea de ninguna amenaza a esta flotilla. No, sí que ellos no representan una amenaza para Israel está claro. La pregunta es si tú representas una amenaza para Israel en todo el entramado internacional por lo que estamos haciendo desde el gobierno de España. Que, por ejemplo, entre otras cosas y entre otras lindeces, hemos enviado dinero diciendo que es que se lo enviábamos al gobierno, a las autoridades palestinas, cuando las autoridades palestinas, las únicas que existen, son las de la dictadura terrorista de Hamás. ¿Enviar dinero a terroristas es una amenaza o no es una amenaza? Veremos cómo evoluciona este tema, porque evidentemente a nosotros todavía nos van a tener que hacer pagar por lo que estamos haciendo, obviamente. No a efectos de lo que dice la flotilla, sino a efectos
efectos de corte, de intercambio de información de inteligencia, a efectos de sacarnos de determinados contratos internacionales, a efectos de que perdamos empleo, de que perdamos inversión, de que perdamos determinado armamento, de que perdamos peso internacional. Por supuesto que esto nos va a pasar factura. Bueno, vamos con el Cal Plus, Sandra. Cal Plus, hoy más necesario que nunca, de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Pues los titulares que están saliendo ya en este momento, algunos utilizan el verbo asaltar. Sí, Israel asalta la flotilla humanitaria a 69 millas náuticas de Gaza, dice el diario El Mundo. Hombre, asaltar es un verbo un poco duro, pero bueno, sí, efectivamente se están bajando militares de los barcos israelíes y parece que están entrando ya en las cubiertas de los barcos. Si esto es un asalto, pues bueno, pues sí, sobreentiendo que se podría identificar así. Pero vamos, desde luego suena mucho más terrorífico el verbo que lo que parecen las imágenes. Desde luego no ha habido ninguna utilización de armamento, se les ha rodeado, ahora sí, más que un barco a uno, que evidentemente no puede rodear, parece que 10 barcos estarían ya rodeando algunas de las embarcaciones de la flotilla. Por cierto, tiene toda la pinta de que, lógicamente, los miembros de la flotilla basurilla tenían conocimiento pleno de cuál era la dinámica de actuación del ejército israelí, de la Armada israelí, porque tiene toda la pinta de que ese lanzamiento al unísono de móviles al mar tenía mucho que ver con que en el momento en el que la tripulación de los buques israelíes bajase o fuera a la cubierta de los buques de la flotilla, no encontrara terminales donde aparezcan las comunicaciones y con quién han estado hablando. No vaya a ser que ahí se encontrasen determinados nombres ligados a Hamás, no vaya a ser que se encontrasen determinados nombres a lo mejor ligados a algún gobierno, no vaya a ser que se encontrasen, pues yo que sé, a lo mejor rastros de financiación, y han decidido al unísono todos tirar los móviles al mar. Por lo visto en este momento lo de las baterías y el tema wow y el ecologismo ahí no les ha importado, ¿no? La huella de carbono. Pero además, Carlos, han ido realmente a hacer propaganda, cosa que han conseguido porque, bueno, han contado también con la connivencia del gobierno de España, pero han ido única y exclusivamente a hacer propaganda, entre otros motivos, porque la comida que ellos llevaban representa un 5% de la comida que actualmente entra en Gaza diariamente. Si es decir, que no se la han comido por el camino, como decía Juan Pablo, porque con el tiempo que llevan les ha debido quedar una lata de lentejas. Sí, porque han tardado una barbaridad, ¿no? 3 semanas. Y luego barcos que se les perdían por el camino. Y otra cosa más, y esto es importante, lo que está diciendo el Ministerio de Exteriores israelí es que recuerdan que Israel, Italia, Grecia y el Patriarcado Latino de Jerusalén han ofrecido y siguen ofreciendo a la flotilla una vía para entregar pacíficamente cualquier ayuda que puedan tener a Gaza. La flotilla se negó porque no les interesa la ayuda, dice el Ministerio de Exteriores israelí, sino la provocación. Claro. O sea, no aceptaron una vía segura para entregar la ayuda humanitaria. Querían entrar ellos. Y se la están ofreciendo todavía en estos momentos, pero dicen, se están negando. ¿Por qué? Porque no les interesa la ayuda, sino la provocación. ¿Repite los países que se lo han ofrecido? Dice Israel, Italia, Grecia y, bueno, el Patriarcado Latino de Jerusalén, menciona el Ministerio de Exteriores israelí. Luego también hay que decir que, por contaros un poco las últimas noticias que tenemos a esta hora, los activistas han emitido también un breve comunicado a través de sus redes sociales y dicen que personal militar han abordado ya las embarcaciones que se han subido a los barcos y dicen, estamos trabajando activamente para confirmar la seguridad y el estado de todos los participantes a bordo. Y entre esa colección de gente de la izquierda que se está sumando ya a dar por hecho todo lo que ha pasado o está pasando, se encuentra Mónica García, que acaba de colgar también un tuit en sus redes sociales que dice así, la detención de la flotilla es una demostración más de la falta de humanidad de Israel y de su determinación de acabar con el pueblo palestino. Exigimos la liberación inmediata de todos los tripulantes detenidos, de momento no hay constancia de que hayan sido detenidos, aunque bueno, lo serán probablemente, y que la comunidad internacional actúe para detener el genocidio en Gaza. Netanyahu y su gobierno, dice Mónica García, deben ser juzgados. Basta de impunidad. Mira, médica y madre reconvertida en marina y madre, dice que si no se utiliza ni un solo arma, y Lesmia además has utilizado el verbo perfecto, esto no es un asalto, es un abordaje. Han abordado las embarcaciones, no las han asaltado. Asaltar es otra cosa. Marina y madre asegura que por abordarlos, que además Israel se ha comprometido a que efectivamente la ayuda llegue. Es decir, que los que no llegan son los de la flotilla basurilla conectada con Hamás. Eso es parte del genocidio. Eso es parte del genocidio, según Mónica García y según Sumar, que como decía antes, ha enviado también un comunicado más o menos en la misma dirección. No ha dicho nada sobre el atentado ecologista de lanzar las baterías de litio al mar. No, de eso no. Sobre eso no se ha olvidado. Rosa Regía, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Carlos. Rosa, responsable de Relaciones Institucionales y Políticas de ACOM, Acción y Comunicación de Oriente Medio, que estáis siguiendo y dando información de qué está pasando en esta zona, qué está pasando en Israel, qué pasa en la Franja de Gaza. ¿Qué valoración haces de lo que estamos viendo? Bueno, es un esperpento. La verdad es que no tiene otro nombre. Lo que están haciendo es una campaña de marketing, de comunicación, de una cortina de humo. Ya sabemos, por un lado, los problemas que tiene el gobierno, por otro lado, tienen unos socios radicales antisemitas que han arrastrado al PSOE a esto mismo. Y nada, pues ahora estamos viendo el fin de una saga de unos cuantos días de personajes, en mi opinión, la verdad, deleznables. En redes sociales difundiendo odio y falsedad, ¿no? Pero bueno, ya les acaba el show, luego vuelven a casa a hacer un poquito más de show con los que no les ha pasado nada y seguimos la peli. Pero bueno, como nosotros sí tenemos pruebas de lo que había ahí dentro, ¿qué es lo que había ahí dentro? Tienen que responder por eso. Rosa, ¿qué es lo que había ahí dentro? Sí, como has comentado ahí, pues la flotilla anteriormente, ¿no? En la tertulia, la flotilla es realmente lo que es la flotilla es una infraestructura terrorista disfrazada de ayuda humanitaria. Israel acaba de publicar un estudio, pero no es, hay una documentación reciente, pero hay otra que no es tan reciente. O sea, ya desde el año 2018 venimos estudiando todo el entramado. Hay un entramado de empresas ficticias, muchas de ellas en Europa, que están poseídas por Hamas y que tienen líderes operativos en Europa y que están respaldados al final por gobiernos como el español, que es lo que hemos visto en estos días. La empresa central, digamos, o la cúpula central se llama Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero, se crea en 2018, ya en ese mismo año Israel la declara organización terrorista. Y se han encontrado vínculos de esta organización con muchísimos miembros de diferentes bandas terroristas. En 2021 se encuentran unos documentos en el que Ismael Haniyeh es el jefe del buró político de Hamas, reconoce y respalda a esta organización, y ahora volvemos a encontrar unos documentos en lo que lo curioso es que hay una persona que reside en España, que tenemos a dos personajes que son miembros operativos de Hamas en Europa, que uno es Saer Birawi, que es el líder del sector de Hamas en Inglaterra, en Reino Unido, y es el organizador de este tipo de flotillas, porque tenemos que recordar que esto lleva muchísimos años, que ahora se ha hecho famosa porque les ha convenido, por el conflicto que estamos viviendo, porque no quieren que Hamas sea derrotado, porque eso es lo que pasa con la flotilla y con este gobierno, que lo que quieren es que sus aliados, Qatar, Irán, etcétera, sigan ahí. Pues esta flotilla lleva muchísimos años haciendo este tipo de paripés, y uno de los personajes es este que está en Inglaterra, y otro es Saif Abukash, que este está ahora mismo vinculado a España, precisamente en Barcelona, es un palestino, también miembro de Hamas, es el director de una empresa pantalla que se llama Cyberneptune, que posee decenas de barcos de la flotilla y bueno, con el que probablemente se hagan otras actividades sospechosas. Estamos hablando de personas ligadas a una organización terrorista, es decir, no estamos hablando de cosas menores. ¿Esta información dispone de ella el Gobierno de España? Bueno, supongo que sí, porque es más que pública. Ahora bien, con la actitud que están teniendo, pues supongo, entre España e Israel, supongo que Israel ya se la habrá hecho llegar y el gobierno la habrá ignorado, pero vamos, que es pública y la puede consultar el gobierno y el ministro de Exteriores cuando lo desee. No, lo digo. Hay algunos de los miembros que van en la flotilla que también, porque además es que en el informe podéis encontrar fotos, podéis encontrar todos los vínculos. Hay otras organizaciones que pertenecen al paraguas, digamos, del orden civil público de esta gran conferencia popular para los palestinos en el extranjero, porque es toda una organización que tiene diferentes aspectos en los que van haciendo una red, ¿no? Tejiendo una red para poder luego montar estas grandes campañas a nivel político, a nivel social. Hay muchas organizaciones del grupo BDS que están vinculadas alrededor de esto. Una de ellas es Masar Badil, otra es Unadicum, otra es Amidum. De todas ellas en ACOM hemos presentado muchísima documentación e información al respecto. Y bueno, pues que esto supongo que será el principio de un hilo que poco a poco se irá tirando y al final se verá la realidad. En la propia flotilla va otra persona que se llama Tiago Ávila, que también está vinculado, también sale en el informe, salen fotos. También tenemos a Manu Pineda,
conocido también desde hace muchos años por sus vínculos con el terrorismo, que han hecho declaraciones, por ejemplo, en el caso de Tiago Ávila, ha ido a diferentes, ha asistido a diferentes reuniones con grupos terroristas. Aquí también están los hermanos musulmanes, Hezbollah, o sea, hay un entramado. Todos los entramados terroristas, como bien sabéis, no son únicos, no están solos, no son células independientes, todos al final entre ellos terminan ayudándose. Rosa, es que claro, estamos hablando de organizaciones terroristas, de grupos terroristas, que no es que estén reconocidos como terroristas por Israel, es que están reconocidos internacionalmente como terroristas. Sí, por Europa incluso. Sí, y nosotros como gobierno hemos enviado un barco de la Armada, vuelvo a repetirlo, que nadie interprete ni la más mínima crítica a la pobre gente, marinería, mandos y demás, que lo único que han hecho es obedecer una orden desastrosa, lamentable, patética y nauseabunda. Pero claro, es que como gobierno de España hemos enviado un buque a dar protección a esta gente. Así es, Carlos. Y no solo la pérdida, ¿no?, de dinero público para financiar una campaña absurda, ¿no?, y de unas personas que no necesitaban ningún tipo de ayuda. Voy al trasfondo. Voy al trasfondo terrorista, no voy, o sea, lo de menos, y mira que a mí me gusta mirar pero el también euro. se está poniendo en juego la vida de todas nuestras fuerzas de seguridad del Estado, porque esas personas que van ahí también se juegan la vida todos los días, cuando subiéndose a un barco y yendo a este tipo de... Bueno, sabemos que es una pantomima, pero al final existe un riesgo, ¿no? Y a nivel terrorista, pues probablemente esta gente ha tirado el móvil al agua, como comentan, porque tengan miedo o porque tengan algo que ocultar, ya lo habéis comentado. Los vínculos de la flotilla con organizaciones terroristas como Hamas ya son innegables. No, es que a mí me resulta muy llamativo que no es que uno haya tirado el móvil. No, es que según ha contado el periodista del País, en el Captain Nikos en uno de los barcos, al unísono todos, es decir, que tenían un protocolo de actuación, han cogido y han tirado los móviles por la borda. Todos. Bueno, así es como funcionan las células terroristas, la verdad. Pues ellos estarán siguiendo las normas y las indicaciones de cómo hacen los terroristas y cómo hacen los delincuentes, porque no tienes por qué ser terrorista, tienes que ser un delincuente, ¿no? Y estar colaborando con cosas que sabes que no son legales y que no están bien y que son amorales, ¿no? Porque ya es una cuestión también de moralidad. Pues que terminan tirando el teléfono por la borda porque quieren ocultar pruebas. Que no creo que les sea tan sencillo, porque hoy en día ya sabes que hay muchas maneras de encontrar esa información, ¿no? Pero bueno, lo querrán dificultar. Rosa, un abrazo muy fuerte. A vosotros. ¿Qué os parece? Toda la información puesta encima. Es que, claro, no estamos hablando de una flotilla basurilla sin más. No estamos hablando de 4 piraos que han cogido unos barcos, que se los han llevado, hay pintos regeteados, que si Freedom for Palestina, que si no es verdad. Es decir, hay una estructura montada para ocupar determinadas portadas, para ocupar espacio en los medios, que el gobierno de España aprovecha para tapar su corrupción, Teresa, sí, como tú decías, clarísimamente, pero la estrategia de fondo es mucho más potente. Es decir, hay un entramado de una organización terrorista, al menos una, podríamos citar 2, desde luego, Hamas y Hezbollah, que tienen sus ramificaciones y que ya está denunciado por una democracia que se llama Israel. Y los grupos terroristas están reconocidos por todos los países occidentales. Totalmente, Carlos. Yo hace unos días les calificaba como unos mamarrachos y decía, van a ir a hacer el indio y no van a conseguir absolutamente nada. Pero es verdad que conforme han ido pasando los días y hemos indagado más de quién pudiese estar detrás de la financiación, pues es cierto que he dejado de tener esa idea de son 4 pirados que van allí a hacer el indio y a no hacer absolutamente nada y a poner en España en un aprieto, además de hacer que se malversen fondos públicos teniendo que llevar hasta la zona un buque de la Armada que en otros ámbitos pues igual no lo habríamos hecho, ¿no? Entonces es cierto que yo creo que el problema es mucho más complejo y la Fiscalía, en lugar de destinar recursos como está haciendo actualmente para investigar a Netanyahu cuando no tiene ningún tipo de competencias para hacerlo, podría destinar esos recursos precisamente en saber quién está detrás de esta gente, quién ha montado esa estructura, o sea, Rosa cómo se ha financiado. Claro, Rosa Regia nos ha mencionado una persona y lo ha citado expresamente, ha dicho que tiene implantación en Barcelona y que tiene una empresa en Barcelona. Si la información que está divulgando Israel es correcta y tiene toda la pinta de serlo, ¿no se va a investigar
Hombre, yo no sé qué está haciendo la Fiscalía de la Audiencia Nacional que no investiga pues estos hechos que a mí a priori me parecen cuanto menos, al menos creo que hay indicio de que se pudiese estar cometiendo Sandra, algún delito. tú nos citabas hoy una detención de miembros de Hamas en Alemania. Sí, 3 detenidos porque estaban preparando un atentado, con lo cual efectivamente hay información en este sentido. Juan Pablo. Bueno, yo con respecto a lo que estoy viendo ahora mismo en las redes sociales, apoyar este tipo de movimientos de activismo internacional que tienen mucho eco, evidentemente, es un arma de doble filo para cualquier gobernante que tenga 2 dedos de frente. Y lo digo porque nosotros lo criticamos por ser un gesto de cara a la galería, de enviar el buque Furor, el buque de la Armada Española, por esto que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo criticamos por ser un gesto estéril, porque todos sabemos que no va a llegar, evidentemente, hasta donde sí que va a llegar, dicen, la Flotilla de la Libertad. De hecho, ya se han separado, este barco de la Armada ya se ha separado y no va a ir y no va a acompañar a este barco. Pero lo que estoy viendo es que ahora mismo el gobierno de España está recibiendo duras críticas, por supuesto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en las redes sociales, por la decisión de retirar el buque Furor en el momento en el que supuestamente más se iba a necesitar, que es en el momento en el que están haciendo los miembros del ejército israelí un abordaje. Entonces, claro, al final no tienes el favor de unos desde el punto de vista, porque todo esto es una operación propagandística, y desde ese punto de vista no tienes el favor de la derecha y tampoco tienes el favor de la parte de extrema izquierda a la cual te estás intentando dirigir, haciendo tuya esta operación y apoyando esta Flotilla de la Libertad. Bueno, retomo una reflexión que hacía hace unos minutos cuando estábamos a micrófono cerrado, y es que yo cada vez sé menos de muchas cosas y entiendo menos el mundo que me rodea. Pero lo que sí que sé es diferenciar una operación propagandística cuando me la ponen delante de las narices. Y esta operación propagandística apesta precisamente a eso, a propaganda. Y evidentemente es una cortina de humo que tiene mucho recorrido, que tiene muchísima atención por parte, evidentemente, de todos. Pero evidentemente el presidente del gobierno sabe perfectamente todas las conexiones. Todas las conexiones y el momento en el que está utilizando esto, el momento en el que lo están haciendo. Quiero decir, esta semana tú te coges, te das una vuelta por los tribunales, Teresa sabe muy evidentemente de esto, por supuesto, también, y dices, caramba, están sucediendo cosas. ¿Qué es lo que le interesa al presidente del gobierno? Que no miremos al interior de España. Se utiliza la agenda internacional con el ánimo de tapar la conversación pública que versa y trata sobre la agenda nacional. Bueno, vamos a pasar a corrupción. No sé si nos querías dar una última información, simplemente Sandra. os iba a dar, como efectivamente vamos a pasar a corrupción para que, como dice Juan Pablo, no nos tape los asuntos de la política nacional. Luego, de todas formas, volveremos a conectar con Carmelo Jordá a ver cómo va la evolución de ese abordaje de los barcos de la flotilla. Pero sí que os voy a contar alguna cosa. Por ejemplo, en El País están contando ahora mismo que Israel ha interceptado 3 de los principales barcos, que serían Alma, que encabeza la misión, Sirius, donde viaja Ada Colau, y Adara, con una diputada de la CUP a bordo. Pero la información que está dando ahora mismo precisamente el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, en la televisión pública en la RAE, es que ahora mismo todas las barcas están rodeadas y van a ser trasladadas al puerto de Asdod, donde después cada país deberá encargarse de sus connacionales. Es la información, como decimos, de última hora que está dando ahora mismo el ministro de Defensa italiano en la televisión pública italiana. ¿Información de si se ha disparado un tirachinas o algo? De momento no. Ni un tirachinas. No. ¿Cerbatanas de arroz? Tampoco. Tampoco. De momento. Vale, no, lo digo porque como estaban cantando, ahí todos emocionados, las bombas que caen, pues deben ser bombas fétidas. Vamos a escuchar la explicación, si se le puede llamar así, de Patxi López hablando de tema de corrupción. Surrealista después de lo que les hemos ido contando, después de los informes de la UCO con los mails que revelan que Cristina Álvarez, la asesora autoasignada de Begoña Gómez, que pagamos todos los españoles, no es que gestionase algo, no es que cobrase algunas empresas, no es que pidiera dinero, no, es que la que no estaba era Begoña Gómez, es que llevaba todo, absolutamente todo. Y el informe de la Intervención General del Estado dependiente de Hacienda, que revela que se amañaron las fórmulas para que las empresas de Juan Carlos Barrabés, consiguieran 10,6 millones de euros de nada. Bien, vamos a escuchar su explicación. No solo que lo dice el Gobierno, es que lo dice la Fiscalía. Dice la Fiscalía exactamente lo mismo, que no hay ninguna posibilidad ni hay ningún indicio de ningún tipo de malversación. Y lo que decimos todos, Gobierno, Grupo Parlamentario y todos los socialistas, es que la verdad triunfará y alguno tendrá que asumir sus responsabilidades por todas las barbaridades que ha dicho.
Hombre, alguien va a asumir las responsabilidades porque la Fiscalía Europea acaba de ampliar la investigación incorporando estos informes. De hecho, parece que quien va a tener que asumir esas responsabilidades se llama Begoña, se apellida Gómez y usted, Patxi López, le llamaba la presidenta. O sea, por lo tanto, alguien creo que sí que va a tener que asumir las responsabilidades. Pero a mí lo más preocupante que me parece de todo esto es justo lo que acaba de decir ahora Patxi López, ¿no? Que no es que, ha dicho algo así de, no es que no hubiese delito, ¿no? Es que la Fiscalía dice lo mismo. A mí me parecía alucinante cuando este fin de semana la Fiscalía remite al juez un escrito solicitando el archivo de la causa de Begoña Gómez después de haberse leído el informe de la UCO y después de haber analizado esos 121 mensajes mandados por su asesora a Adoadrio, al vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, para gestionar el tema de la cátedra de Begoña Gómez. Porque después de haberse leído ese informe que diga la Fiscalía que no hay ningún tipo de delito, me parece tremendo y me parece y lo llevamos viendo y ya no nos impresiona, ¿no? El uso partidista por parte de la Fiscalía, pero es que ahí volvemos a tener otro delito de malversación de fondos públicos, porque la Fiscalía ha dejado de ser un ministerio público, de representar los intereses del Estado, para comenzar a defender a los miembros del gobierno íntegramente. Bueno, leo noticia de Miguel Ángel Pérez en este momento, colgada en Libertad Digital. El ridículo de la Fiscalía, cita dos frases justo en la línea de lo que estaba diciendo Teresa Gómez. Atención, la actividad en la Complutense no puede calificarse como negocios particulares. ¿Perdón? ¿Era un negocio público? Begoña Gómez, ¿qué estaba haciendo? Representar a España, formaba parte de la flotilla y no nos hemos enterado. ¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo que no se puede calificar de negocio particular? ¿Que es una cátedra particular que acaba en tus bolsillos? ¿Que es un software que te lo llevas? ¿Que es el haber creado una consultora con el mismo nombre copiado, consultora de transformación social competitiva, donde gestionabas con empresas privadas la concesión de las subvenciones que daba el gobierno de tu marido? ¿Cómo que no es un negocio privado? Lo que es un negocio privado, particular e impresentable, totalmente, con un tufo a corrupción de 3 pares de narices. Si no era un negocio privado, ¿por qué registra el software a su nombre? ¿Por qué lo registra en el domicilio? La segunda frase no sé si casi es peor. Dice, la Fiscalía ha defendido en el escrito que no parece que el lucro de Begoña Gómez sea ni sospechoso ni disparatado. No, claro. A ver, defina disparatado. Claro, es que es el abogado defensor. Ahora la Fiscalía de hecho, está haciendo, mejor defensa que el propio Camacho. Es que tiene el doble apoyo de abogados defensores porque, claro, tiene la Fiscalía de su parte y tiene también a su propio abogado Camacho, que todavía no sabemos quién exactamente le está pagando. Esto es una de las cosas que a mí me gustaría saber quién es. Cuando Patxi López toca de oídas en todo. En todo. Las leyes que le mandan, evidentemente, las leyes no se confeccionan en el Congreso de los Diputados, no las hace él, las leyes se las mandan en PDF desde el Palacio de la Moncloa. Las negociaciones, y hoy lo ha reconocido, las negociaciones, por ejemplo, presupuestarias, no las lleva él, porque hoy ha dicho, yo no tengo ni idea de cómo va esto, cuando se supone que él es el encargado de las negociaciones, porque es el jefe del grupo parlamentario, y él tampoco tiene ni idea. Y en esto cuando habla de justicia, toca mucho más de oídas. Lo dice la Fiscalía, que Begoña es inocente, y lo dice el gobierno. Valga la redundancia, le ha faltado decir, porque la Fiscalía y el gobierno... Claro, decía Teresa, la Fiscalía, Ministerio Público. Es que la Fiscalía, con Pedro Sánchez, es más ministerio que público. Ese es el problema que existe en la Fiscalía. Y la apariencia de imparcialidad está totalmente socavada por culpa de Álvaro García Ortiz. Desde este punto de vista, hombre, es esperable que Begoña Gómez intente retorcerse todo lo que pueda, pero es que esta semana el horizonte penal de Begoña Gómez ha cambiado muy sustancialmente y para mal. Y yo tengo la impresión de que empiezan a ser muy conscientes de esto en el Palacio de la Moncloa, porque ayer la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, venía a decir que lo de Begoña sí, pero que el nombre de Pedro Sánchez y el del gobierno de España no aparecía en ningún lado. Y me parece enormemente llamativo y muy significativo cuando dicen ya que Pedro Sánchez no aparece por ningún lado en ninguno de los papeles. No sé si es porque va a aparecer, pero hasta ahora no lo decían y no lo manifestaban. Yo creo que de alguna manera empiezan a dar un poco por perdida a Begoña Gómez y por amortizada a la mujer del presidente. Nos está escuchando ya Dolors Montserrat. Dolors, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eurodiputada, portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo. El Partido Popular, leo el titular, reclama a la Comisión Europea que active todos los mecanismos institucionales europeos en los casos Red.es
y Plus Ultra. Vamos a ir por fases, Dolors, porque lo de Plus Ultra me interesa muchísimo. Pero vamos primero, si te parece, por el tema Red.es, que para la gente que no lo sepa, Red.es es la empresa que concedió determinados contratos a Juan Carlos Barrabés, amigo y socio de Begoña Gómez, es la persona que le lanzó el máster, que le lanzó la cátedra y fue la que recibió 2 cartas de recomendación que debieron ser de lo más eficaces, porque es que acto seguido, con fórmulas amañadas y demás, pues cayeron 10,6 millones de euros procedentes de Red.es. ¿Qué puede hacer la Comisión Europea, Dolors? Sí, bueno, lo primero es que estamos hablando de fondos europeos. O sea, ¿por qué lo hemos denunciado en Europa? Porque estamos hablando de fondos europeos, dinero de todos los ciudadanos europeos, o sea, españoles y europeos. Y parece, ¿no?, que Sánchez maneja como si fuera la hucha del Partido Socialista y no fondos europeos. Y luego lo que estamos viendo, ¿no?, en estos 3 casos, ¿no?, que hemos denunciado ante la Unión Europea, Plus Ultra, Red.es y Europa, es que al final estos casos evidencian un patrón sistémico en el gobierno socialista, que es el método Sánchez: opacidad, conflictos de interés, favoritismo y falta de rendición de cuentas. ¿No? O sea, parece como una autopista para la corrupción, y eso para una democracia es letal, porque provoca daño y mina la confianza de los ciudadanos en todas sus instituciones. Por tanto, por eso lo hemos denunciado, porque están en juego también fondos europeos y la Comisión pues tiene esa responsabilidad de investigar, y si hay algún fondo europeo defraudado, pedir que se retornen. Dolors, ¿ha habido algún tipo de sonrojo en los miembros eurodiputados del PSOE cuando han visto que, mientras que ellos decían que no había nada aquí, la Fiscalía Europea solicita un informe a la Intervención General del Estado, que hay que recordar que depende del Ministerio de Hacienda, de María Jesús Montero, y el informe dice abiertamente que las concesiones de esos contratos han violado la legislación española, vamos, que han sido ilegales de arriba abajo? ¿Ha habido algún sonrojo en parte de esa bancada socialista europea? Sobre todo, o sea, sí, en lo que es la bancada socialista, ¿no?, los diputados socialistas no españoles, de cualquier manera, o sea, cuando te los encuentras por el pasillo te preguntan, ¿pero qué está pasando en España? Esto sería impensable. En ninguna democracia europea podría ocurrir que un primer ministro tenga investigados por corrupción a su hermano, a su esposa, que tenga al número 2 en la cárcel, que tenga al otro número 2 siendo investigado, que tenga al fiscal general del Estado también, ¿no?, en apertura a juicio, y que encima borre pruebas. Por tanto, claro, en Europa esto es impensable, y siempre me gusta poner 2 ejemplos muy claros. Por ejemplo, el primer ministro, que ahora es presidente del Consejo, portugués, que era socialista, Costa, convocó elecciones, dimitió y convocó elecciones en el país, en Portugal, por una sospecha a un miembro de su gabinete. O sea, no estamos hablando que convocó elecciones porque tenía corrupción ya, ¿no? O sea, en juicio oral abierto. Aquí, Dolors, aquí hay rumores de que hay un miembro del gabinete que no tiene sospechas en España. y por tanto, o sea, imagínate, esto en Europa, ¿no? Y lo segundo, por ejemplo, el canciller alemán socialista, Scholz, cuando no fue capaz de aprobar el presupuesto, no la prórroga de la prórroga, no, el presupuesto, convocó elecciones. Y por tanto aquí en Europa, y te estoy hablando de 2 ejemplos socialistas, no estoy hablando de ejemplos de 2 partidos. Por tanto, la bancada socialista, la no española, de manera, se pone las manos en la cabeza, porque esto no pasaría en ningún otro lugar de Europa. No, es que aquí internamente, y sé que la Fiscalía Europea tiene otras funciones, de hecho son las funciones de instrucción, hace las veces de un juez de instrucción. En Europa no es como la Fiscalía Española, pero la mera similitud del nombre les debería haber dado vergüenza. Es decir, simultáneamente a que la Fiscalía del procesado Álvaro García Ortiz está pidiendo el archivo de todo, la Fiscalía Europea acaba de aportar el informe más demoledor del caso Begoña Gómez que yo había visto en muchísimo tiempo. Yo nunca había visto un informe de la intervención diciendo abiertamente no es irregular, no ha respetado el protocolo, no, es que determina 22 pautas en esas concesiones de 10,6 millones de euros a las que califica de ilegales, sin miramientos. Sí. Y por eso lo hemos denunciado. Justamente hemos utilizado, ¿no?, este informe de la Intervención General de la Administración del Estado, a petición de la Fiscalía Europea, que ha confirmado en un informe de más de 300 páginas irregularidades muy graves, o sea, desde la valoración arbitraria de criterios que no figuraban en los pliegos, posible trato preferencial y conflictos de interés, y por tanto esto es muy grave. Es la intervención española la que dicta, ¿no?, que el gobierno de España actuó de mala fe, con intenciones oscuras para amañar contratos y conceder tratos de favor
favor a empresas amigas de la mujer del presidente del gobierno. Y encima fondos que son de todos. Es dinero público de los españoles, pero también de los europeos. Por eso hemos puesto la alerta, ¿no? Y hemos puesto la denuncia ante la Comisión. Vamos a saber, Dolors, qué pasó con el rescate de Plus Ultra. Lo digo porque aquí, evidentemente, estamos muy pendientes de Air Europa, pero hubo un rescate previo. Plus Ultra, una aerolínea que también tenía conexiones con Venezuela por todas partes y que nos costó 53 millones de euros. Sí, y justamente, ¿no? En esta denuncia hemos puesto pues estos 3 casos que estábamos hablando. Uno también es Plus Ultra, porque es cierto, ¿no?, que recibió fondos por la crisis generada por el COVID, pero la Comisión avaló el fondo del rescate, pero nunca la Comisión autorizó o sea, que fuera para una empresa en concreto, o sea, ¿no? O sea, lo que la Comisión autorizó fue el régimen general del fondo. O sea, lo que la Comisión autorizó fue el régimen general del fondo, que eran en la época COVID, no lo olvidemos, pero nunca el caso concreto del Plus Ultra. Y ahí es donde surgen las dudas. Y por tanto existe una avalancha de indicios e informaciones que hablan de presiones políticas, tanto discriminatorio y conflictos de interés. Y ante esto la Comisión pues no puede mirar hacia otro lado, ¿no? Y debe comprobar si se cumplió la normativa europea y si hubo un uso indebido de estos fondos. Por esto también hemos denunciado pues la parte de Plus Ultra. Pues le doy una pista por si la puede incorporar, Dolors, en la investigación. Ahora como yo creo que un año, publicamos en Libertad Digital y era sacado directamente los informes de la UCO, que cuando se fueron cerrando las posibilidades de vuelo de Iberia, de Air Europa por el COVID, la trama tiró de una aerolínea que se llamaba Plus Ultra. ¿Con qué objetivo? Traer a gente de los que estaba recomendando y enviando la narcodictadura de Maduro. Con lo cual, algún tipo de relación debían tener. Pues eso supongo. Y por tanto, yo sí que les puedo decir que no vamos a parar, ¿no? Que no bajaremos la guardia ni un segundo y cosa que salga, cosa pues que lo vamos a denunciar ante la Comisión Europea. Dolors, un abrazo muy fuerte. Igualmente, un placer estar siempre con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a dar la ampliación de qué pasó con ese rescate Plus Ultra. Hay que recordar que es verdad que se abrió una causa judicial, se archivó. Desde mi punto de vista, pero hay que recordar, una Carlos, aportación de información ínfima. No, pero se archivó. Es que hubo un error. Por un error procesal, no porque no hubiese indicios de delito, sino recuerdo que en aquel momento que además la juez sí que estaba muy involucrada en el caso, sí que veía indicios de delito y hubo en un periodo que ella tuvo que ausentarse del juzgado un tiempo y casualmente el juez que la había sustituido se le pasó un plazo y se ya le pasó pedir la prórroga. Cuando ya se llega a su fin, la instrucción, pues tienes que solicitar una prórroga, no la solicitó a tiempo y por eso se tuvo que sobreseer el caso. No se pudieron pedir las diligencias que las partes querían haber pedido. Anda, lo mismo que pasó con el marido de María Gámez. Y con el caso Isofotón, en el PSOE todos son donde estaban señalados 3 ministros de Sánchez, entre ellos Montero. ¿Qué cosa tiene la época de Internet y la sociedad de la información donde todos vamos con agendas electrónicas, por lo visto, menos en determinados casos, ¿verdad? Nunca saltan las alarmas. Mira, Carlos, a mí me llegó a decir una fuente de la SEPI que cuando le solicitaron el rescate de Plus Ultra, esta fuente dijo, nosotros no vamos a conceder el rescate a Plus Ultra si no tiene el sello de empresa estratégica por parte del Ministerio de Transporte. Y hubo presiones en el Ministerio de Transporte donde Zapatero se reunió con Ábalos y me lo han contado personas presentes en esas reuniones y Zapatero presionó a Ábalos para que le otorgase el Ministerio de Transporte ese sello de empresa estratégica cuando evidentemente no lo era. Y en la SEPI llamó muchísimo la atención que finalmente Plus Ultra consiguiese el sello de empresa estratégica. Sandra, y no es para menos. Explícanos cómo se concedió a ese pedazo de aerolínea, lo digo con toda la ironía, porque había dudas de si tenía 1, 4, 1 en propiedad, ninguno, 4 en alquiler, aviones, y se la consideró estratégica. Bueno, es que los datos son demoledores. Hay que recordar que fue en el año 2021 cuando el gobierno de Pedro Sánchez decidió rescatar a esta aerolínea, que hay que subrayar, está controlada en su mayoría por empresarios venezolanos cercanos a Nicolás Maduro, con 53 millones de euros como parte del programa, lo decía Dolors Montserrat, de ayudas a empresas estratégicas afectadas por la pandemia del coronavirus. Claro, la SEPI efectivamente justificó el rescate alegando la condición estratégica de Plus Ultra para conectar España con Iberoamérica y la importancia de mantener los empleos. ¿Pero era realmente estratégica? Pues juzguen ustedes mismos. Su tráfico aéreo era mínimo. Antes de la crisis ya representaba el 0,05%
0,03% de los vuelos que se operaban en España, 0,03%, y solo operaba con un avión. Después salió a la luz un informe del Ministerio de Transportes que decía que tenía 4, pero todos, atención, antiguos y en régimen de alquiler. Pero además, ese mismo informe reconocía que la compañía estaba en pérdidas desde 2015. Aún así, Calviño y Montero insistían. La información que tenemos de esta compañía es que es una empresa española que tiene un carácter estratégico para los vuelos con respecto a algunos países en Latinoamérica, si no recuerdo mal, Perú, Colombia, creo que también Venezuela. Y el hecho de que una empresa sea estratégica, no solamente la marca, la cuota que tenga en el mercado, sino pertenecer a un sector que sea estratégico en la economía española. Pero es que la cosa no quedaba ahí. Esta frase... Esta última explicación... En el ranking de majaderías, o sea, sí, lleva avisos de convertirse en número uno. Si tú trabajas en un sector 2. Estratégico, ya formas parte, claro, y eres una empresa estratégica. Ah, perfecto, muy bien. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Venga, en el sector de motocicletas, de motos, ¿vale? Honda, Yamaha, Kawasaki, ¿vale? Son las reinas. De pronto aparece una marca que fabrica una moto, ¿vale? Y automáticamente, como el sector es estratégico, tú con tu moto, con tu mobilete, pasas a ser estratégico. Esta es la explicación que acaba de dar María Jesús Montero. Sí. Esta es la explicación que daba por aquel entonces, como digo, año 2021, que no tenía ni pies ni cabeza, pero además la cosa no quedaba ahí. La aerolínea estaba controlada, como decía antes, por empresarios cercanos al régimen de Maduro, y ojo porque ahora Plus Ultra también salen los informes de la UCO sobre la trama del PSOE, tal y como publicamos en Libertad Digital, se lo recordabas a Dolors Montserrat hace unos minutos. Los agentes descubrieron que Aldama y Koldo usaron la aerolínea para traer a España a empresarios de Maduro durante el COVID. Claro, en aquel momento Koldo le decía, oye, que no, que es que están los vuelos bloqueados desde Caracas. Vamos a poder traer gente. Y Aldama le decía, no, el de Plus Ultra no, este viene el miércoles, está confirmado. Imagino que tendrás que hacer una carta mágica en referencia a un pase especial para saltarse los controles, pero tú todo lo puedes y te deben 1.000. ¿Qué decía Koldo? Sí, eso es verdad. Bueno, pues efectivamente todo se solucionó. ¿Y entonces qué escribió Aldama? Ja, ya te dije que volaba. Ya te dije que volaba. En gran pregunta, ¿por qué Víctor de Aldama, que tenía conexión con Delcy Rodríguez, sabía que Plus Ultra sí iba a volar en medio de una prohibición a todas las aerolíneas? Digo yo, Koldo García Izaguirre, ¿con quién tenía conexión? Koldo García Izaguirre la tenía con Santos Cerdán. Archidemostrado, Santos Cerdán era Pedro Sánchez a todos los efectos. Es decir, en un momento en el que ni Pedro Sánchez, ni Koldo García Izaguirre, ni... Y Ábalos, que en aquel momento también era Sánchez. Sí, pero sobre todo el hilo de conexión directo, efectivamente, Ábalos también era Sánchez. En un momento en el que el gobierno de España no sabía si iba a volar Plus Ultra, sí lo sabía Víctor de Aldama. ¿Quién daba la orden? ¿La daba el gobierno de España o la daba Delcy Rodríguez? No sé, pregunto yo inocentemente. Pues la respuesta es evidente, la daba Delcy Rodríguez, la daba Venezuela y por eso Aldama estaba al tanto y lo celebraba. Nos vamos a publicidad, volvemos y les contamos más. Ya les digo, la Fiscalía Europea ha ampliado su investigación tras el informe famoso de la Intervención General del Estado. Más, las acusaciones están pidiendo ya al juez que investigue el patrimonio de la asesora de Begoña Gómez. Yo ampliaría. ¿Y por qué no investigar el patrimonio de Begoña Gómez en el extranjero? Palestina. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 viva, viva, Palestina will be free from the river to the sea. Me da que están más on the sea que from the river, pero from the river... Es decir, desde el río hasta el mar, significa que van a exterminar al pueblo judío. O sea, estos cánticos de freedom, 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 ¿para quién? ¿Freedom para quién? ¿Para Hamás? ¿Para un grupo terrorista? O sea, repito, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, que es lo que ha defendido siempre Hamás y esta flotilla y todos los miembros orquestados de esta historia, lo que significa es que desde el río hasta el mar no caben más que los palestinos y por tanto hay que aniquilar al pueblo judío. Lo digo porque si esto de ponerle musiquitas así estilo politono queda muy bien, nos hacemos unos cánticos así estilo Rosa Páez y tal, sí queda muy bonito, pero lo que están diciendo es que hay que exterminar a un pueblo, los del Freedom. Los del Freedom, la flotilla y la basurilla toda junta. Por cierto, hay una noticia de ultimísima hora sobre tema andaluz que vamos a darla, vamos a conectar luego con Carmelo Jordá, que de hecho es el que nos ha pasado estos cánticos que, por cierto, se les ve estresadísimos en la flotilla. Buah. Muy preocupados. Por cierto, me felicito porque hemos criticado en el diario El Mundo, no sé si será por nosotros o porque se habrán dado cuenta ellos, pero ponían aquello de asalta y ha sido sustituido por el ejército israelí a borda. A borda. Pues no es por darnos ninguna autoría, ni muchísimo menos,
menos, sino por citarlo, porque me parece un verbo mucho más adecuado. Pero cuéntanos esa noticia de Andalucía, que es grave. Bueno, es una noticia que realmente ya saltaba esta mañana a través de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, AMAMA, que bueno, pues hablaba de un error en el cribado del cáncer de mama en Andalucía. Ahora ya es el gobierno andaluz el que lo reconoce, y la noticia hasta ahora es que efectivamente un error en el cribado de cáncer de mama pone contra las cuerdas a la consejera andaluza de salud. ¿Por qué? Porque 50 mujeres han recibido con retraso, algunas de 2 años, una notificación sobre su diagnóstico. Juanma Moreno lo ha reconocido, ha pedido disculpas y ha reclamado a la responsable de la sanidad andaluza que se afane, es la palabra que él ha empleado, en localizar los fallos. Obviamente, a esta hora, la oposición lo que está exigiendo directamente es la dimisión de la consejera andaluza. Bueno, es que lo de afanarse está muy bien, pero cuando cometes un error, la exigencia de responsabilidades no pasa por afanarse. Afanarse se tendrá que afanar el departamento. La persona responsable tiene que hacer otra cosa, que es dimitir. Lo pida quien lo pida. O sea, estamos hablando de otra historia. Y de hecho, y además, uno, por responsabilidad política, pero y dos, en cercanía electoral vamos a dejarnos de historias, porque está Pedro Sánchez esperando para apretar el botón en el momento en el que a él le dé la gana, igual que hizo en plenas vacaciones del año 23, para activarlo. Y evidentemente, si has metido la pata, has metido la pata. Y cuando se mete la pata, pues te llames Mazón, te llames consejera de Andalucía, te llames como sea, tienes que adoptar la decisión correcta. Y la decisión correcta es irte. La decisión correcta es exactamente la contraria de la que viene manifestando el gobierno desde hace ya muchos años, que es que cualquier tipo de negligencia clamorosa de orden público no tiene ningún tipo de reproche y no existen las dimisiones en el gobierno de Pedro Sánchez. Aunque solamente sea por eso, en la derecha, y por diferenciarse un poco, ya deberían tener muchísimo más escrúpulo de lo que está haciendo el presidente del gobierno. El problema en el departamento que dirige la consejera Rocío Hernández recuerda un poco a lo que ha pasado con las pulseras y con la comparecencia que hoy ha ofrecido, bochornosa comparecencia, de Ana Redondo, la ministra de Igualdad en el Congreso, que es que tampoco saben en Andalucía cuántas mujeres pueden haber estado afectadas por la ausencia de cribado y las pruebas que han tardado 2 años en entregarse a todas estas mujeres. Y es un problema. Es decir, no basta únicamente con la reclamación de responsabilidades y con explicar a la opinión pública. Todo esto tiene que sustanciarse con una dimisión, porque los dirigentes públicos tienen una responsabilidad. Son responsables a la hora de hacerse fotos, que eso está muy bien, pero son igualmente responsables a la hora de asumir su la capa política tiene que ir asumiendo una cosa. O sea, un cargo, cuando lo ocupas políticamente, es un cargo. Mi padre era funcionario y tenía clarísimo, yo lo escuché siempre en casa, el servicio público. Si has sido incapaz de dar un servicio público, si has sido incapaz de estar a la altura del servicio público, ese cargo no es tuyo. Es decir, ese cargo no es una propiedad, tuyo será una casa, tuyo será un coche, pero tuyo no es un cargo político. Si no has conseguido estar a la altura de un servicio público, te tienes que ir. ¿Tenía razón, no tenía razón? ¿Qué es lo de menos? Que me da literalmente lo mismo. Totalmente. Que mañana a las 9 de la mañana se va a reunir el presidente Juanma Moreno con la asociación AMAMA, que es la que ha puesto sobre aviso de estos fallos. La cifra que yo daba, las 50 mujeres que habrían resultado afectadas, es la que estima esta asociación por las denuncias que ha recibido, por las llamadas que ha recibido, pero podemos estar hablando de un número mucho mayor que, como digo, hasta ahora el gobierno andaluz desconoce por completo. Yo solamente una cosa, Carlos. La consejera se va a reunir con la presidenta de AMAMA para preguntarle cuántos... Oiga, que usted es la consejera. Que usted tiene los datos. Que usted tiene los datos. Que no se los tiene que dar desde ninguna asociación externa. Que la presidenta de AMAMA será una mujer que tendrá su trabajo, que tendrá sus labores, que tendrá sus ocupaciones y también sus preocupaciones, entre las cuales se ve que está esta. Pero la consejera tiene que recabar los datos, revolver todos los cajones que haya en la consejería para recibirlos. A mí particularmente, si esto que estoy leyendo ahora mismo, por ejemplo en el Confidencial, es cierto, me daría vergüenza ser una consejera de Sanidad del Gobierno de Andalucía y tener que presentarme a una reunión sin los datos, buscando a una persona externa a la consejería para poder recabarlos. Carmelo Jordá, que nos estás escuchando ya. Hola, muy buenas noches. Oye, esos cánticos que estamos escuchando de la flotilla, estaba viendo yo ahora, yo creo que las cámaras, las webcams, estas que tienen, se han reactivado. No sé si son imágenes de recurso, pero tiene toda la pinta de que... Van y vienen, ¿no? Sí, están con un estrés brutal, ¿no? Las cámaras van y vienen,
sí que es cierto que están algunos de los barcos que eran, digamos, de los que estaban todo el rato emitiendo, ya no hace un rato que no emiten, y entiendo que probablemente estos son los barcos que ya han sido abordados por el ejército israelí, pero los demás están pacientemente esperando su turno. No hay efectivamente ningún estrés. Esos cantos lo han publicado una de las cuentas en Twitter de la propia flotilla, y bueno, pues muestran cómo la gente están ya haciendo como numeritos de cara a que quede bonito todo el final de esta aventura. Había también otro vídeo, por ejemplo, de cómo se enfrentaban, entre comillas, al ejército israelí, y simplemente estaban en el borde del barco y gritaban algo y se aplaudían ellos mismos, ¿no? Bueno, pues eso, todo en el tono este de autosatisfacción, de qué bien lo estamos haciendo y qué buenos somos, que tienen todas estas cosas desde el principio. Pero como digo, lo que no se ha visto es ninguna escena de violencia, ninguna escena, digamos, de, no sé, problemática, y están simplemente todos, pues eso, esperando que les toque a ellos, en algún caso, pues cómodamente tumbados en la cubierta del barco. Se ha cumplido Carmelo, ¿no se ha cumplido la profecía de Barbie Gaza, que decía que los iban a bombardear? ¿No? No puede ser. Tienes que estar equivocado, Carmelo. Puede que me equivoque yo, puede que Barbie Gaza tampoco sea la fuente más fiable para tener información sobre nada, pero como os decía antes, y como ha apuntado también Juan Pablo, lo estaba escuchando, mira, esto ha habido ya experiencias de todo tipo y ya se sabe lo que va a pasar. Y esto, insisto, se sabía que iba a acabar así desde que salieron de Barcelona. O sea, ya sabían, y lo sabían también ellos, por supuesto, que el final de toda esta aventura iba a ser este. No iban a romper ningún bloqueo, no iban a, no sé, hacer nada así heroico, simplemente les va a recoger el ejército y bueno, pues mañana pasado estarán cada uno en su país de origen y no habrán llevado esa ayuda de la que tanto presumían, porque efectivamente les han dado de nuevo la oportunidad esta noche, lo contaba también Sandra, no han querido aprovecharla. Y mira, yo sinceramente es que dudo mucho que tengan ninguna duda que llevar. Carmelo, esta noche han vuelto a desaprovechar la oportunidad de entregar la ayuda humanitaria. Sí. ¿Y qué van a hacer? ¿Se vuelven con ella o qué hacen? No, los barcos probablemente se hundan allí mismo. Lo que no va a hacer Israel es darte de nuevo el barco para que vuelvas a hacer un amarracho. Carmelo, entonces, interpreto bien, antes de que llegue a través de manos israelíes, es decir, judías, la ayuda humanitaria a Gaza, prefieren que se hunda en el mar. Por supuesto. Es que, insisto, Carlos, yo creo que no hay tal ayuda. Es decir, porque si tú quieres mandar ayuda de verdad, lo haces. Te pones en contacto con organizaciones internacionales, te pones en contacto con el propio gobierno de Israel, si lo que quieres es mandar ayuda. Como estos lo que querían era pues hacer un show, pues bueno, pues ya han hecho el show y afortunadamente se acaba hoy el show. Bueno, aunque ahora pues cuando vendan darán entrevistas y nos contarán lo dramático que ha sido todo lo heroico, pero bueno, lo estamos viendo porque ellos mismos lo están retransmitiendo, que no hay mucho drama y tampoco hay ningún heroicismo. Carmelo, un abrazo muy fuerte. Un placer, buenas noches. Muchísimas gracias. Es una reflexión aledaña a lo que está pasando con esta flotilla de la Libertad. Voy a dar un dato, 600.000. 600.000 son los litros de agua que cada día consumen los españoles. Lo digo porque esto es lo que consume lo que contamina un solo teléfono móvil tirado al mar. Lo digo porque a bordo de estos barcos no está Greta Thunberg. No sé si se habrá retirado ya. Pero son activistas y también son muy ecologistas. ¿Son conscientes de lo que están haciendo lanzando esos móviles al mar? Sí, eliminando datos de comunicaciones delicados. Y no les importa nada el medio ambiente, que es tan importante, tantísimo para... No, ¿verdad? Esto lo aprendieron de Álvaro García Ortiz. Donde esté un buen borrado de pruebas, que se quite la batería de litio. No sé. Yo sí sé que una pila de botón no la tengo que tirar ni por el váter ni a la basura. Yo lo sé perfectamente y sé que la batería de un móvil la tengo que depositar en un sitio donde puedan reciclarla, que es muy difícil porque contiene materiales enormemente venenosos como por ejemplo arsénico. ¿Son conscientes en la flotilla de la Libertad de lo que están haciendo? Que están destrozando el medio ambiente porque habrán ido al agua, no sé, 50, 60, 80, 100 móviles, no sé cuántos, pero vamos. Pero el juicio de que les interceptaran los teléfonos por seguro cierto, que debe ser la no ayuda humanitaria más cara, ¿no? Porque tú citabas antes que habían conseguido 3 millones de financiación. 3 millones de financiación. Vale, sí. Para esto.
para esto, para absolutamente nada, efectivamente. Bueno, despliegue absoluto del Ministerio de Exteriores español, de Álvarez. José Manuel Álvarez, sí. La Embajada Las de pilas que España... tiraban otros se las ha puesto Álvarez. La Embajada de España en Tel Aviv ha contactado ya con el Ministerio de Exteriores israelí para interesarse, dice, por los ciudadanos españoles a bordo de la flotilla. Además, ha creado una unidad de seguimiento permanente de los tripulantes de la flotilla que iban en dirección a Gaza y también ha activado a los consulados en Tel Aviv, Jerusalén y Nicosia. El ministro José Manuel Álvarez, esto nos lo informan a través de un comunicado, está en contacto con los ministerios de Exteriores de países con ciudadanos a bordo de la flotilla, especialmente Irlanda y Turquía. Y seguramente hayan allanado muchísimo las relaciones diplomáticas con Israel y eso esté ayudando una barbaridad. Les doy dos titulares más. Tema corrupción, que se están confirmando ya. Efectivamente, Barrabés mintió, por ejemplo, 2 empresas, ya con nombres y apellidos de las empresas perfectamente identificadas, sin impugnar los contratos que consiguió tras las cartas de Begoña. Él decía que no había habido ninguna empresa. Mentira, enésima mentira. Y, por cierto, Begoña Gómez, in person, ella directamente cerró el patrocinio para su cátedra de una asociación con pymes, que aparte de ser competencia de la COE, resulta que ella misma la madrinaba, con lo cual no sabemos si forma parte del enésimo negocio de Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno. Vamos con esa mención de Z Plus, que nos va a dar un consejo muy útil, y vamos a publicidad. Un consejo para aquellos que sean autónomos o que tengan una empresa con 0, 1 o 2 trabajadores, porque esto les interesa. Puedes conseguir un ordenador nuevo y una web profesional por 0 euros, como lo oyes, sin adelantar ni un solo euro. Y lo mejor, con Z Plus, en colaboración con Libertad Digital, y ellos lo gestionan todo, el papeleo, la tramitación y hasta el anticipo del IVA. Tú solo te preocupas de elegir el modelo de ordenador y cómo quieres la web de tu negocio. Los requisitos son sencillos: llevar más de 6 meses de actividad y estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social. Así de simple. Y el ordenador es tuyo para siempre. La web lista para que te encuentren online. No dejes escapar esta oportunidad. Entra ahora en ordenadorlibertad.es o llama al 699 09 0675. Repetimos, 699 09 0675. Nos vamos a publicidad, volvemos con Luis María Pardo y Justicia Europa, una de las acusaciones populares, porque nos va a dar novedades de el informe de Ángel Víctor Torres, sí, Ángel Víctor Ángel Torres, y de Armengol. Ricardo González Mangas, muy buenas noches. Buenas noches. Actualizamos la información, seguimos pendientes de lo que está pasando con la flotilla, dicen ellos, de la Libertad. Vamos a dejarlo en flotilla basurilla. Lo último, según Israel, es que si no hay incidentes, el abordaje durará al menos hasta las 12 de la noche. Por otra parte, lo acabamos de contar, la Embajada de España en Tel Aviv ya está en contacto con el Ministerio de Exteriores de Israel y con la delegación de la Unión Europea para interesarse por los ciudadanos españoles que se encuentran a bordo de la flotilla para garantizar, dicen, toda la protección diplomática y consular. Por este programa, por la noche de Cuesta, acaba de pasar la responsable de Relaciones Institucionales y Políticas de Acción y Comunicación de Oriente Medio, Rosa Regia, que ha definido de esta manera la flotilla de la Libertad. Realmente lo que es la flotilla es una infraestructura terrorista disfrazada de ayuda humanitaria. Ya desde el año 2018 venimos estudiando todo el entramado. Hay un entramado de empresas ficticias, muchas de ellas en Europa, que están poseídas por Hamas y que tienen líderes operativos en Europa y que están respaldados al final por gobiernos como el español, que es lo que hemos visto en estos días. Antes de que Israel interceptara la flotilla, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que aunque han pedido a la flotilla dar la vuelta, van a estar cerca de ellos con el buque de la Armada, pero eso sí, fuera de la zona de exclusión. Se les trasladó a la flotilla el que no llegaran a esa zona exclusiva de Israel. Finalmente, bueno, ha sido así. A partir de ahí, lógicamente, el gobierno de España tiene que también tomar decisiones. Vamos a estar ahí, cerca, para cualquier cosa. Lógicamente, es nuestra prioridad es garantizar la seguridad de las 1000 personas que, como le digo, en este momento están en la flotilla. Por supuesto, también del buque, que se mantiene cerca, por si tuviera que actuar en forma de rescate en algún momento. Cambiando de asunto, Carlos, el PP decidió ayer elevar a la Comisión Europea el caso de Begoña Gómez por la posible malversación de fondos comunitarios. Acabamos de hablar con la vicepresidenta del Grupo Popular Europeo, Dolors Montserrat, y le hemos preguntado qué puede hacer Europa en esta causa. Tiene esa responsabilidad de investigar y si hay algún fondo europeo defraudado, pedir que se retornen. Estos casos evidencian un patrón sistémico en el gobierno socialista, que es el método Sánchez: opacidad, conflictos de interés, favoritismo y falta de rendición de cuentas. Por eso lo hemos denunciado.
Bueno, pues atención, porque la Armada francesa ha abordado frente a sus costas a un petrolero ruso sospechoso de estar lanzando drones a Dinamarca. El buque ha sido detenido en el oeste de Francia. La Fiscalía ha abierto una investigación porque sospecha que este barco forma parte de una supuesta flota fantasma rusa utilizada para transportar petróleo y al mismo tiempo desplegar drones en aguas europeas. Todo esto el mismo día en el que se han reunido los líderes europeos en Copenhague para discutir cuestiones relativas a la defensa y el apoyo financiero a Ucrania. Allí ha estado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que mañana asistirá también en Dinamarca a la reunión de la Comunidad Política Europea. Y en España se ha suspendido el primer traslado de un MENA desde Canarias a la península por ser mayor de edad. El motivo es que las pruebas óseas de determinación de edad que han revelado que el joven tiene 19 años, superando de esta manera la mayoría de edad. El joven, de nacionalidad marroquí, había sido inicialmente identificado como menor de 17 tras su llegada a Lanzarote, aunque el joven será trasladado a la península. Su derivación se efectuará ahora a través del circuito de adultos inmigrantes y no bajo la tutela de protección de menores. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, lo ha confirmado. Bueno, efectivamente sí. Al final ese menor que el gobierno de España, la delegación del gobierno, asumió que era menor, pues decidió no hacerle las pruebas, y cuando se le han hecho las pruebas, pues se ha demostrado que no es menor de edad, ¿no? A ver, el procedimiento de la ley yo creo que es claro. Lo que nosotros venimos denunciando es que ese procedimiento no se ha seguido. Y un titular más, Carlos, aquí en España, 11 días después de que comenzaran las labores de extinción, se ha conseguido controlar el incendio del Pico del Lobo en Guadalajara, que ha quemado ya unas 3.000 hectáreas. Bueno, pues vamos a hablar con Luis María Pardo, es el responsable de una de las acusaciones populares que está en todos los casos contra Begoña Gómez, contra David Sánchez, en los casos de corrupción. La asociación se llama Justicia Europa, lo saben ustedes perfectamente, pero quiero que escuchen antes, porque le vamos a preguntar a Luis María Pardo por varias noticias. Una la anticipábamos en Libertad Digital, y cuidado porque parece que se ha lanzado la cuenta atrás para Ángel Víctor Torres. La UCO ultima un informe que implica al ministro de Sánchez en la trama Coldo. Es uno de los informes que estábamos esperando. El segundo informe, cuidado, porque es el de Francina Armengol, presidenta del Congreso, y hoy publicaba OK Diario que la UCO sospecha que Armengol medió para que la red de Aldama vendiera mascarillas a entidades públicas. Sí, a entidades públicas también, pero también a empresas privadas. Pero vamos a escuchar lo que dijo, hemos escuchado antes a Dolors Montserrat, hablando de que van a exigir, y han exigido, a la Comisión Europea que investiguen el rescate de Plus Ultra, otro más de una aerolínea, otro más con Sánchez, otro más relacionado con Venezuela. Sánchez lo explicaba así en su momento. Lo que sí que le puedo garantizar es el que hemos cumplido con la legalidad, el que somos escrupulosos con el uso de los recursos públicos que son de todos los españoles, y absoluta transparencia por parte del Gobierno de España. 53 millones. Luis María Pardo, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenas noches. Te pregunto primero por esto porque parece que se está caldeando. Nosotros estábamos mirando el rescate de Air Europa, obviamente, pero en su momento dimos información sobre cosas muy raras, y ahora acaba de hacer una ampliación de esta información Sandra León, y hay cosas muy raras en el rescate de Plus Ultra. Bueno, hay cosas muy raras en el rescate de Plus Ultra, en el rescate de Air Europa y en todo lo que toca la mano el Partido Socialista, ¿no? Ya lo dijo Víctor de Aldama, de que podía haber algún tipo de irregularidad, por decirlo así, en el rescate de Plus Ultra. Ahora lo que se viene a confirmar es que, al parecer, las compañías aéreas en España se rescatan de manera por lo menos dudosa, ¿no? También has hecho mención a Francina Armengol y a Ángel Víctor Torres por esos informes que, al parecer, todo indica de que la Unidad Central Operativa los tiene casi perfilados, y que podría desprenderse pues más irregularidades, por no decir incluso supuestos delitos penales. Claro, si te parece, empezamos por Francina Armengol. Sabíamos, obviamente, que había hecho mediaciones en instituciones públicas, básicamente porque la institución pública era ella. Sabíamos que compró unas mascarillas que no servían. Sabíamos que no lo había denunciado. Sabíamos que uno de los líderes de la trama, un tal Koldo García Izaguirre, se refería a ella como Corazón, después de haber dicho que prácticamente ni le conocía. Hombre, pues a mí una persona que no me conoce no me llama Corazón normalmente. ¿Qué puede salir en ese informe, Luis María?
Bueno, pues ahí va a estar un poco la investigación de la UCO, porque es un informe que además vosotros, y tanto Miguel Ángel como tú, habéis hecho referencia. Sobre todo, llevamos esperando casi un año por la trama de Baleares, por la trama de Canarias, por la trama de las mascarillas y por la trama de los laboratorios de las PCRs, que también estaban incluidos en el primer informe de la UCO, pero que a día de hoy, y después de pasado este tiempo, pues como que se ha corrido un tupido velo, ¿no? Yo creo que es fundamental esa aportación del informe, sea lo que sea, respecto de Francina Armengol, para intentar dar un poco de luz respecto de esas presuntas licitaciones que pudieron llevarse a cabo de manera irregular por parte de la que era presidenta de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Así que confío que ese informe sea aportado en breve, porque creo que va a ser determinante para la causa. Es que abre una vía paralela, porque supuestamente, y según está publicando Que Diario, la UCO ya no solamente sospecharía de que Armengol hizo evidentemente estos contratos o firmó estos contratos por mediación de la trama, cosa que parece que está archidemostrada, sino que lo habría hecho con empresarios de Baleares. Hombre, a mí me cuesta pensar que tú hagas este tipo de acuerdos con empresarios de Baleares y los empresarios no pidan algo a cambio. Y es que suena muy mal, Carlos, suena muy mal de que al final hubiese unos empresarios a los que se les hizo comprar lotes enteros de productos sanitarios, mascarillas, o sea, pero eso cómo funciona, ¿no? Porque el empresario es libre de adquirir en un momento determinado, pues a través de sus proveedores o a través de lo que él hubiera querido, un lote de mascarillas, pues de lo que fuera, 1 millón, 2 millones, 100 millones. Lo que no parece muy lógico es que estuvieran, por decir de alguna manera, cuasi obligados a comprárselos al gobierno de las Islas Baleares. Claro, que salga esa noticia y que se diga de que los empresarios de las Islas Baleares tuvieron, por decirlo así, por no decir debieron comprar al gobierno, pues la verdad es que suena muy mal y pinta muy mal también, porque claro, si esto es cierto y esto aparece en el informe de la UCO, pues me parece de una gravedad extrema, porque lo vuelvo a repetir, si había mascarillas, ¿qué no habría ahí durante estos 4 años que hemos vivido todos los españoles, ¿no? De Ángel Víctor Torres, Luis María, se habla de mensajes que demostrarían que estaba implicado en la trama Koldo. Se habla de mensajes y quiero recordar que también Víctor de Aldama lo referenció, no tanto por los mensajes, sino sí por las compañías que tenía con él y por los pisos que frecuentaba. Fuera de eso y mirando el aspecto jurídico, considero fundamental que si han sido sometidos o el nombre ha salido en la investigación de la UCO, mal papel va a jugar a partir de ahora Ángel Víctor Torres, como se desprenda de que pueda haber algún tipo de ilícito penal. Por cierto, no tanto ya de las mascarillas, sino que se habla de otros presuntos delitos de los cuales podría estar implicado y que se han derivado de esa investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Luis María, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un saludo a todos vosotros, que estáis haciendo una excelente labor informando de lo que está pasando en Israel con el tema de la flotilla. Un abrazo. Muchísimas gracias, Luis María. Teresa, te pido un comentario muy rápido porque quiero dar paso a otro tema que la gente yo creo que se va a quedar a cuadros cuando lo escuche, porque es que esto del Padre Ángel, la iglesia de San Antón, qué buenos somos todos, bueno, hasta que ves lo que ocurre desde las ventanas. Pero bueno, Teresa, ¿qué te parece? ¿Puede salir información decisiva como para que haya nuevos imputados? Yo creo que sí, o la información que nos llega es esa, que sí, pero sobre todo con respecto a Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres, que Armengol. Más que Armengol, efectivamente. Es verdad que Armengol tuvo una relación muy directa con la trama, como bien acabas de explicar tú, donde Koldo García Izaguirre le llamaba corazón y facilitó, eso sí, contactos para contratar a las empresas investigadas, pero a mí, por lo que me dicen fuentes de la investigación, no hay indicios de que hubiese cobrado presuntamente comisiones. En cambio, en el caso de Ángel Víctor Torres, sí que hay, a nosotros nos dicen estos indicios, y ya no solamente en el tema de las mascarillas, sino que Ángel Víctor Torres comienza a tener una relación más cercana con Aldama y con su socio Claudio Riva para poder crear una nueva refinería en Canarias y poder así también adentrarse en el mundo de los hidrocarburos. Y obras públicas, ¿no? También. Sí. Sí, ¿no? Por alguna obra, la Agencia Tributaria Canaria.
Sí, a nosotros nos dicen más que es tema de mascarilla y en el caso de los hidrocarburos, donde Ángel Víctor Torres sí que estaría más implicado. Pues nada, en breve veremos si se amplía la cifra de imputados. Lucía Guadalupe, vamos con el infierno de vivir al lado de la iglesia de San Antón. Para la gente que no lo conozca, la iglesia de San Antón es una iglesia aquí en Madrid, en Chueca, pero es uno de los hogares, de los sitios habituales del Padre Ángel. Lo que se ve es muy angelical. Bueno, pues lo llaman los vecinos la narcoiglesia abierta 24 horas. Así lo llaman, y es que los problemas de convivencia en la zona cada vez van a más. Desde trapicheo con drogas, amenazas a vecinos, robos con violencia, peleas diarias con redadas policiales, defecaciones en las calles de alrededor, los olores son insoportables. Incluso se han presenciado relaciones sexuales a plena luz del día. Estamos hablando de una zona donde hay un par de colegios a la redonda y está al lado del Colegio de Arquitectos de Madrid. Hay mucho miedo a hablar y exponerse públicamente, pero escuchen las medidas que han tenido que tomar en esta comunidad de vecinos. Un desastre. El barrio se ha caído, pero vamos, ahí no hay servicio, entonces orinan y defecan en la calle, en donde encuentran peleas, drogas, tienen que hacer redada porque vienen con droga, vienen... Un desastre desde que está el Padre Ángel aquí. Nos ha caído el quinario con el Padre. La puerta del garaje la teníamos para adentro 5 metros. Era el cagadero y el urinario de todos los que venían ahí. La puerta se pudrió, ni pintada ni nada. Y al final hemos tenido que decidir poner la puerta afuera, una nueva, y dejar la otra deteriorada dentro, que de la vergüenza que teníamos. Nos ha tocado la lotería aquí. Antes de que viniera el Padre Ángel, o como se llame, esto era una bendición. Personas sin hogar, politoxicómanos, personas con problemas de salud mental acampan día y noche en la zona por el efecto llamada que provoca la actividad de la iglesia del Padre Ángel. Entre las consecuencias, mucha gente, sobre todo mayor, se ha tenido que ir del barrio, han vendido sus casas, y hay otros que se lo están pensando. Nos contaba un vecino, Carlos, de la travesía de San Mateo, que está al lado, que le robaron con violencia en el portal de su casa y está hoy vivo porque pues el SAMUR llegó a tiempo. Sin hablar de la accesibilidad en la calle, no se puede transitar en ese tramo prácticamente. Si pasa un carrito de bebé o una persona en silla de ruedas, pues hay problemas. Lo que está haciendo el Padre Ángel no es beneficio para nadie. Van a hacer pipí, oye, y no miran de que es de día, ni que haya niños pequeños ni nada, porque es en pleno día. Yo no tengo por qué verle a un señor algo que no me interesa. Además está el Colegio de Arquitectos, que tiene unos jardines y tal, y entonces eso también estaba aprovechando para estar ahí. Pero es una iglesia que requiere un poquito de respeto, de paz y de saber cuál es el sentido de la iglesia, el sentido de estar el Señor ahí, etc. Y eso creo que se respeta poco. Tiene que meter mano el arzobispo, el cardenal, porque es una vergüenza. Hay días que es horrible. Y además se roban entre ellos. Hay veces en temporadas que todas las noches sientes alguna gritería, algún corre-corre, que se remite evidentemente por las señales a que a alguien le robaron. Se te van pegando, preguntándote, a veces son... y ya tú te das cuenta. Que ha generado como una especie de tensión. Escuchábamos a un vecino hablar de robos. Yo soy vecina también del barrio y desde casa se escucha día sí día también gritos de personas a las que les acaban de robar. Es verdad que la problemática pues bueno, de inseguridad en el distrito centro como en otros distritos de Madrid es una realidad, pero teniendo en cuenta este foco extra en el barrio, pues aumenta el conflicto. De robos y violencia también nos hablan los comerciantes. Aquí me han robado muchas veces, como también que los móviles y como también los productos. Hasta el bolso me robaron de adentro y encima son agresivos. Robaron y como yo me levanté y le dije que no podía, si quería, pues quería algo, que me lo pida, que se lo daba yo, pero al final no, te agreden. Esteban Benito, presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Esteban, el ambiente es literalmente así, como lo hemos descrito. Sí, bueno, ¿qué te voy a decir? Esto a lo largo de 10 años, porque estamos hablando de un problema que viene desde hace casi 10 años. O sea, esto no es nuevo. Somos la Asociación de Vecinos de Chueca y Salesas. De Chueca y Salesas, perfecto. Sí, para que los vecinos de Salesas no se sientan. Sí, oye, entonces, perfecto. Representamos un montón de vecinos del barrio, llevamos activos desde el año 2001 y nuestro trabajo es defender los derechos de nuestros vecinos, oye, socios, Esteban, convivencia, urbanismo. Sí. Pero me has dejado a cuadros, o sea que nosotros básicamente le estamos dando relevancia ahora, es cuando nos han empezado a llegar las informaciones, pero vosotros lleváis un suplicio de 10 años. Sí, salvo el impasse del COVID, que fue un alivio porque cerró durante aproximadamente 2 años.
insistimos al ayuntamiento durante esa época que era el momento oportuno de intervenir y resolver la situación para que no volviera a reproducirse. No nos hicieron caso, hemos tocado todas las puertas del ayuntamiento y nos han hecho caso omiso. Y nos sentimos que esto no va a resolverse hasta que pase algo grave. Y será muy lamentable para todos que pase algo grave, claro, es que... para que quien tiene que tomar cartas en el asunto tome cartas en el asunto, porque es verdad que hay una responsabilidad que es del proyecto de Mensajeros de la Paz, que es un proyecto fallido. El del Padre Ángel, ¿verdad? El Padre Ángel es la fundación del Padre Ángel, efectivamente. Es un proyecto fallido porque este hombre se empeña simplemente en buscar su notoriedad en un espacio central muy transitado para que todos sepan que existe y que hace cosas. Se empeña en hacer una cosa que no está, en primer lugar, en un espacio que no está habilitado para esto. Sí, sí. Y en segundo lugar, sin los medios adecuados, porque no es un proyecto de ayuda a gente necesitada de medios materiales. Tenemos un proyecto fabuloso, muy cerca del barrio, que es en la iglesia de San Antonio de los Alemanes, que se te cae el alma a los pies de ver a esa pobre gente sin medios, que da la vuelta a la manzana entera y la recoger, y no pasa nada, van, recogen su comida y todo termina limpio como estaba cuando llegaron, no hay desórdenes, no sucede nada. Y sin embargo, este hombre convoca a unas personas que lamentablemente tienen un problema material, obviamente, pero porque viven en la marginalidad derivado de que son en su mayoría politoxicómanos, gente con problemas mentales derivados de las drogas, y lo que hace es contraproducente. En vez de ayudarles de manera aislada en espacios adecuados, no sé qué, los junta todos. Bueno, es que, y Esteban, que es lo que puede hacer, porque se retroalimentan a ellos. Esteban, es que yo me pregunto qué ayuda puedes dar a una persona cuando metes semejante combinado en torno a una iglesia, en un barrio, generando problemas de peligrosidad para los vecinos, pero ¿qué ayuda les vas a dar? Ninguna. Pero si es que él se lava las manos, él dice que solo les da comida y que luego ellos se quedan en la calle. Él se lava las manos después, se quedan ahí el día entero, claro, les junta y entonces se montan unas fiestas de drogarse entre ellos, que cuando están tan colocados, algunos demencian, otros se pelean con muchísima agresividad, a veces con unos objetos cúters y objetos armas peligrosos. O sea, y claro, ellos como no tienen medidas, no tienen un proyecto, un plan profesionalizado, medios adecuados, no tienen seguridad, entonces llaman a la policía, que es un recurso público que pagamos todo y que está al servicio de que él haga las cosas de mala manera, simplemente. Y vamos, yo conozco personalmente a gente que a lo largo de estos 10 años ha estado en su equipo y que se han bajado del barco porque él no atiende a razones. Esteban, ¿la policía qué os dice? Porque claro, estamos hablando de crímenes. Bueno, la policía no dice nada, claro, la policía... Aquí hay dos aspectos, y te hablo un poco por el conocimiento del tema de manera muy cercana de los vecinos y porque llevo montones de años trabajando en el asociacionismo vecinal y asistiendo a montones de reuniones de seguridad, de todos los aspectos. Hay un tema que es la estadística delictiva, lo hablaba con tu compañera, que es vecina nuestra de barrio, que es verdad que son esos delitos de robos, de fuerza, de no sé qué, que eso es una estadística y puedes vivir en un espacio en el que te sientas seguro y esto está sucediendo y no te enteras. Y otro que para la población es mucho más importante que esos delitos, que es la sensación de seguridad. Que esa sensación se consigue viendo en un espacio de tranquilidad, de confort, donde ves que la gente se comporta de manera civilizada, no hay agresividad y demás. Pero claro, si generas un espacio tan incómodo, la gente en su cosa más normal, que es entrar, salir de su casa, dormir en su casa, en la vida corriente que tenemos todos los ciudadanos, se sienten violentados. O sea, es que no pueden ni ejercer una vida normal. Pues Esteban, literalmente no sé qué decirte, porque claro, si me dices además que lleváis 10 años, pero espero que se vaya solucionando. Hombre. Lo único que te voy a pedir es que mantengamos la comunicación. Lucía va a estar en contacto con vosotros y si vamos viendo que hay situaciones que haya que denunciar, no tengas ni la más mínima duda, tira de nosotros. Si me dejáis un minuto, te dejo medio porque tenemos que ir a publicidad. Vale, medio minuto. Un llamamiento enorme al ayuntamiento que haga algo de una vez porque es el responsable de la iglesia. Esta iglesia es propiedad del ayuntamiento, para que la gente lo sepas. El ayuntamiento solo tiene 2 iglesias en propiedad, el resto no es un ayuntamiento, pero esta es de todos los madrileños, que haga algo en tanto en cuanto es responsable del edificio. Y en segundo lugar, el arzobispo, que es el que ha cedido el uso a este proyecto,
que es una iglesia, por Dios, que no es un almacén ni es un descampado. Sí. Ricardo, Esteban, pues te reitero eso, mantén la comunicación con Lucía Guadalupe, y vamos hablando de este tema. Encantado de colaborar con vosotros. Buenas noches. Un placer, Esteban. Bueno, nos vamos a ir a un consejo de Saludo Net con Ricardo, nos vamos a ir a la publicidad y no se pierdan a la vuelta, vamos a hablar con Nicolás Pascual de la Parte, nuestro experto de cabecera en temas internacionales, porque nos va a explicar el trasfondo de que estemos apoyando esta historia de la flotilla, de que esté apoyándole el gobierno de España, lo que hay detrás y las conexiones de Hamás.